el control. Bien, entonces lo que corresponde hoy es la segunda clase de enzimas, haciendo la continuación de lo que vimos anteriormente, y aquí nos enfocamos ya de lleno en la cinética enzimática. Algo de cinética habíamos mencionado anteriormente en la clase anterior, cuando hablamos de la termodinámica en células, ¿no es cierto? Eran dos aspectos los que se veían, que era termodinámica. La termodinámica nos decía qué tan favorable era una reacción, y ahí tenían distintas funciones de estado que se ocupan eh, para medir, ¿no es cierto?, qué tan favorable es una reacción. Entre ellas veíamos la entalpía, ¿no es cierto?, cambios de entalpía, los cambios de entropía, que eran estos cambios de orden o desorden en la organización de la reacción, y ambos sumaban, ¿no es cierto?, con esta fórmula delta G es igual a delta H menos T delta S, que era la fórmula correspondiente a la energía libre. Y el signo de la energía libre, cuando era negativo, una reacción era favorable; cuando era positivo, necesitamos darle energía al sistema para que ocurra, ¿no? Esa es la termodinámica. Y la cinética viene dada por las velocidades, ¿no? Qué tan lento es un proceso. Y ahí hacía mucho hincapié la semana pasada de que por más favorable que sea una reacción, eh, podía ser muy lenta. Y qué tan rápido o lenta era una reacción, eso estaba dado por la barrera, no la energía de activación. Ya que era justamente lo que les pregunté en la primera pregunta del control, que básicamente lo que hace la enzima es bajar esa barrera, ¿no? Disminuir la energía de activación. Es el factor dominante de la catálisis en enzimas. Y en la medida en que uno estabiliza y baje esa barrera de activación, la reacción se hace más rápida, ¿ya? Es el papel que están jugando las enzimas, ¿ya? Es el de acelerar las reacciones. Entonces, de eso se trata lo de hoy, es cinética enzimática. Entonces vamos a ver un detalle cómo se van midiendo todas estas cosas. Entonces, vamos a hacer ese repaso ahora en cinética enzimática, y luego vamos de lleno a la ecuación de Michaelis-Menten, que es la ecuación que describe la cinética en enzimas. Ya eso lo veremos bien en detalle, y como es curso de bioquímica, vamos a derivar la ecuación de Michaelis-Menten desde el principio hasta llegar a la ecuación final, eh, y vamos luego a ver los factores que afectan la actividad de la enzima, ¿ya? Como temperatura, pH, etc. Bien, esta diapositiva es más o menos lo que les dije recién, que es lo que nos brinda la termodinámica como disciplina. Es básicamente estudiar qué tan favorable o desfavorable es una reacción, pero no nos dice nada sobre la velocidad, ya que la velocidad la estudia la cinética, ¿ya? Que estudia estas, como les digo, energías de activaciones que tienen que superar el reactante para llegar al producto. Entonces, experimentalmente, no solamente en enzimas, sino que en laboratorio, en reacciones que uno hace en laboratorio, la cinética estudia los cambios de la concentración de reactivos y productos, ¿ya? En el tiempo, ya que los cambios de la concentración de reactivos y productos es básicamente lo que es la velocidad. Es una velocidad de reacción, es cómo desaparece el reactante en el tiempo o cómo va apareciendo el producto en el tiempo, ¿ya? Eso es una velocidad de reacción, ¿ya? Y es lo que estudia precisamente la cinética química. Aparte de estudiar estos valores de velocidad, también se preocupa de ver los mecanismos que están ocurriendo para que este proceso sea más rápido o más lento, ¿no? Entonces, esas rutas o mecanismos que toma llegar desde el reactante al producto son también parte de los aspectos de la cinética, ¿ya? Mecanismos, básicamente, mecanismos de reacción, que son los caminos desde el reactante al producto. Entonces, bien, tenemos acá la ecuación, la reacción completa de una catálisis enzimática. La letra nos da cuenta de la enzima libre. La S mayúscula acá da cuenta del sustrato, ¿sí? Entonces, cuando une la enzima al sustrato, se forma esto, ¿no? Que es ES, quiere decir el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y ustedes ven que hay doble flecha, una flecha hacia un lado y hacia el otro. Eso significa que hay un equilibrio presente, ¿no? Siempre cuando vean esto, dos flechas para ambos lados, es un equilibrio. Entonces hay un equilibrio en la unión, ¿ya? Para formar ese complejo enzima-sustrato. Y luego este complejo enzima-sustrato es donde ocurre la reacción dentro de la enzima. Entonces, cuando ocurre la reacción química, el sustrato reacciona, ¿no es cierto?, y forma el producto. Y el producto luego es liberado al medio, ¿no? Entonces, lo que queda al final es enzima libre nuevamente, más la P, que la P es el producto, ¿no? Entonces, enzima más sustrato, forma con este equilibrio el complejo enzima-sustrato, y ocurre la reacción dentro de la enzima
catalizada por la enzima, ¿no es cierto? La acelera la reacción, y luego como final nos queda la enzima libre y el producto que es liberado. ¿Ya? Esa es la reacción completa. Bien, entonces la velocidad viene dada por esto que está acá en el recuadro en amarillo, que nos dice que velocidad es igual a una constante, que por lo pronto la vamos a llamar, siempre las constantes en general uno las pone con una letra K, ¿no? Y acá este subíndice nos dice de qué naturaleza es esa constante, entonces ese cat no quiere decir que es de catálisis, ¿sí? Entonces constante de catálisis, ¿sí? Enzimática. Y esa K-cat, que en inglés se dice que K-cat, esa K-cat, esa constante, es básicamente la que describe esta parte, ¿no? Que es cuando describe el proceso químico, que es el catalizado, ¿sí? Recuerden que ustedes la catálisis es acelerar la reacción. La reacción química está ocurriendo acá, ¿sí? Porque lo que viene antes de la unión, para formar el complejo, pues la reacción está ocurriendo acá. Acá es cuando el sustrato forma el producto, ¿no? Este es el paso de catálisis. Entonces, esa K-cat o constante de catálisis está describiendo este proceso, ¿ya? Entonces, siempre las reacciones están dadas por estos mecanismos, ¿no es cierto? Y el proceso más lento de un mecanismo es el que determina la velocidad, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes vean que un mecanismo tiene varios pasos, el paso más lento es el que siempre determina la velocidad de una reacción. Acá es lo mismo. El paso más lento es este. ¿Sí? En comparación con la formación del complejo enzima-sustrato, esto es más rápido y la parte lenta es justamente acá, ¿ya? En la reacción química, la catálisis. Comparado, digamos, con lo de antes, ¿no? Y es por eso que la velocidad se rige por este paso más lento, que es la constante de catálisis, y por la concentración en este caso, del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Porque de aquí parte, ¿no? De aquí parte la catálisis, de esto, para formar esto, ¿no? Entonces, por eso la velocidad viene dado, se describe por este paso que es más lento comparado con este, ¿ya? Velocidad es igual, entonces, a constante de catálisis por la concentración del complejo enzima-sustrato. Ahora bien, la naturaleza de esa constante se puede definir como el número de recambio cuando la cantidad de sustrato es transformado a producto por unidad de tiempo y por unidad de concentración de enzima. ¿Ya? Es básicamente cómo pudiésemos definir de alguna manera constante, eh, la constante catalítica. Bien, yo les mencionaba que experimentalmente, ya sea no solamente en enzimas, sino que en laboratorio, la velocidad, básicamente, ¿cómo la podemos medir? La podemos medir básicamente viendo en el tiempo cómo va desapareciendo el producto. Eso es una forma, o bien cómo va apareciendo, o sea, cómo va desapareciendo el reactante, perdón, cómo va desapareciendo el reactante, o la otra forma es viendo cómo va apareciendo el producto, ¿sí? Pueden ser ambas cosas, ¿no? Una u otra. Entonces, justamente lo que describimos acá, porque básicamente ustedes acá ven, en el cuadro acá en blanco de arriba, ven acá arriba los relojes, eso nos indica el transcurso en el tiempo, ¿no? Acá estamos en tiempo cero, y va Profe, transcurriendo el tiempo hasta que llegamos al tiempo final. A tiempo cero, esta esfera en gris nos indica que está todo como reactante, ¿sí? La reacción es esta, es en este ejemplo. Una reacción hipotética que va desde A, que es el reactante, a producto, que es el B. Entonces, en el tiempo cero, todas las esferas en gris son A, está todo como reactante, no hay nada, no ha aparecido producto porque todavía no ha pasado nada de tiempo, ¿no? Pero a medida que empieza a pasar el tiempo, ven ustedes que algunas esferas en gris ya pasan a ser rojas. La esfera roja indica el producto, ¿no? El B. ¿Sí? Entonces ven que ya van apareciendo productos porque se está formando ya el producto, está ocurriendo la reacción, y a medida que pasa más el tiempo, ven que cada vez más hay más productos, ¿sí? Hasta que al final, en el tiempo final, ven ustedes que ya casi todas están como esferas rojas, entonces hay mayor producto presente. Y entonces básicamente lo que ustedes ven acá, que las esferas gris van desapareciendo en el tiempo y las esferas rojas van apareciendo en el tiempo, ¿sí? Entonces el reactante va desapareciendo, el producto va apareciendo en el tiempo. Y justamente lo que nos dice en esta fórmula, velocidad es igual a menos, ese menos es que desaparece, ¿no? Menos delta A, o sea, menos delta recuerden que siempre son cambios, ¿no es cierto? Menos el cambio de la concentración del reactante en el tiempo, ¿sí? Es el delta T nos indica que en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Entonces, menos delta concentración de A dividido por delta T, ¿ya? Eso nos indica desaparición del reactante. Si nos fijamos en el gráfico acá, que son concentraciones versus tiempo, justamente vemos acá que esta curva decae porque básicamente vamos viendo la desaparición del reactante.
Otra forma de verlo con lo del producto, como les decía, entonces acá tenemos velocidad, también puede ser medida por la aparición del producto, que es el B, ¿no? En este caso, en el tiempo. Y si lo vemos en el gráfico, también vemos acá la curva ascendente, que justamente nos indica cómo va apareciendo el producto. ¿Ya? Esas son las formas de que uno va midiendo velocidad a partir de cómo va variando la concentración, ya sea de reactante o de producto. En cuanto a la dependencia de la velocidad con concentraciones de enzimas, tenemos que es lineal, ven ustedes el comportamiento lineal. Ahí tenemos acá en este gráfico la velocidad gráfica versus el concentración de enzimas, ¿no? Enzima libre. Entonces ven ustedes que es una correlación lineal. ¿Sí? Ahora, si graficamos la velocidad con respecto a la concentración de sustrato, esta sí que es importante porque la vamos a ver en la mayor parte de lo de hoy. Este gráfico es importante, entonces, porque de acá sacamos la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ya? Entonces, esta es la importante. Velocidad, cuando grafiquen ustedes velocidad versus cómo varía la concentración de sustrato, siempre nos va a dar este comportamiento para los casos en que se cumpla la ecuación de Michaelis-Menten, va a ser de este tipo, ¿no? Empieza en los tiempos iniciales lineal, pero luego va curvándose hasta llegar a esta meseta, ¿no? En esta meseta llega a una velocidad constante, y ya veremos luego de qué trata eso. Ya, esa curva que estamos acá, esta que les dije que era importante, es justamente la que tenemos también acá, es la misma, ¿no? Velocidad, esto está en inglés, reaction rate, quiere decir velocidad, concentración de sustrato, ¿ya? Entonces, velocidad, concentración de sustrato, este es el gráfico importante acá, porque relaciona, como les digo, para derivar la ecuación de Michaelis-Menten. Que es esencial, digamos, en un curso de bioquímica, es siempre esencial, porque básicamente la cinética de las enzimas, y ustedes verán que las enzimas están en todos lados. Veremos luego las rutas metabólicas, todas las rutas metabólicas son catalizadas por enzimas. Entonces, por eso es importante entender estos gráficos. Y aquí está, en este esquema está muy didáctico, digamos, porque tenemos enzimas libres, que está representada como esta especie de seno. Está una enzima libre, y la esfera acá son los sustratos. ¿Ya? El sustrato. Y acá, ven ustedes que acá está la C con la esfera, quiere decir que allá se formó un complejo encima del sustrato. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos da este esquema con estos monitos es básicamente nos dice que a tiempos más bajos, o sea, concentraciones más bajas del sustrato, hay mucha enzima libre aún, ¿ya? Porque no está muy lejos de saturarse, ¿ya? Porque no hay suficiente sustrato en el medio, en el entorno, entonces hay bastante enzima libre aún, ¿sí? Pero a medida que transcurre el tiempo, ya la enzima libre hay menos, porque cada vez hay mayor cantidad de complejos encima del sustrato, ¿sí? Porque hay mayor sustrato dando vuelta. Entonces se va formando cada vez más ese complejo encima del sustrato. ¿Y qué ocurre cuando llegamos acá a esta meseta, esta constante, esta velocidad constante? Y es cuando eso ocurre cuando ya saturamos la enzima con el sustrato. Es decir, toda la enzima presente ya está como complejo encima del sustrato. ¿Sí? Ven ustedes que ya no hay enzima libre. ¿Sí? Acá en este sector de acá, cuando velocidad constante, ya todo está saturado, toda la enzima está saturada con el sustrato. ¿Ya? Ese es básicamente lo que va ocurriendo y es el porqué, explica el porqué de este comportamiento de esta curva. ¿No? Esta velocidad donde se alcanza esta constante, esta meseta, nos da una velocidad que es constante y esa es la velocidad máxima que puede lograr la catálisis enzimática en alguna reacción en particular. ¿Ya? Entonces, como es la velocidad máxima que se logra alcanzar, la vamos a llamar la Vmax, ¿ya? Que quiere decir la velocidad máxima. ¿Ya? Depende también, claro, de la cantidad de enzima presente, que en general es mucho más pequeña que la concentración del sustrato. ¿Cómo obtenemos esta curva ahora por experimentos? Eso lo hacemos a través de un set, hacemos un set de tubos de ensayo, eso lo hacemos en laboratorio, eh, en donde en ese set, que es una grilla, por ejemplo, tenemos un set de 8 tubos de ensayo, como en este ejemplo. En cada uno de estos tubos de ensayo ponemos el sustrato, pero en distintas concentraciones. Ven ustedes que aquí va cambiando el color desde verde más claro a verde más oscuro. Entonces, cuando está el verde más claro, que el tubo de ensayo número 1, es una concentración diluida del sustrato, muy diluida, es decir, poca concentración de sustrato. Entonces, el tubo 2 está un poquito más concentrado, 3 está bastante más, y así hasta que llegar al tubo de ensayo número 8, que está con una mucha mayor concentración de sustrato, y es por eso que está con un color verde más intenso. Bien, entonces la idea es que con cada uno de estos tubos de ensayo nosotros le vamos a ir agregando enzimas y se va a ir se va a ir produciendo la catálisis, ¿no? La reacción química, y se libera el producto, y ese producto lo podemos
cuantificar de alguna manera, ¿no es cierto? Por un espectrometrómetro, qué sé yo, vamos midiendo cuánta cantidad de productos se está generando, entonces de esa manera vamos viendo en el tiempo cuál es la velocidad de la reacción. Entonces la idea es que podemos cuantificar la velocidad de la reacción para cada una de estas concentraciones, para cada uno de estos tubos de ensayo. ¿Sí? Entonces, como, vamos cuantificando la velocidad para cada punto, para cada tubo de ensayo, cada uno de esas velocidades nos van a dar un punto acá, ¿no? Porque esto es velocidad versus concentración. ¿Sí? Entonces, concentraciones más bajas, que está acá, ¿no? El tubo 1 nos va a dar una cierta velocidad, el tubo 2 otra velocidad un poco mayor, porque hay más sustrato presente, la 3 otro punto acá, y así, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de puntos y eso lo unimos y nos va a dar la curva. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener justamente la cinética enzimática, a través esta es la forma de obtenerla experimentalmente. Y esta curva que les digo, que es lineal al principio y se va curvando hasta llegar a la meseta y llegar a la Vmax, que es la velocidad máxima, es la que describe el comportamiento Michaelis-Menten en enzimas. Entender esto, como les digo, es vital, no solamente para entender la catálisis enzimática en rutas metabólicas, sino que también implica aplicar esto para el diseño de fármacos, que es importante también, bueno, y como les decía, metabolismo en distintas rutas, que lo veremos luego en las clases de metabolismo. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Históricamente, digamos, empezó por Leonard Michaelis y Maud Menten, que en el fondo fueron los que empezaron a proponer en forma matemática cómo se podía describir la cinética de la catálisis en enzimas, ¿no? Entonces ellos plantearon que la catálisis en enzimas está por dos ecuaciones principales, que básicamente las que les mencioné al principio. ¿Sí? ¿Recuerdan esta ecuación inicial que les mostraba? Eh, ellos creen que tenía dos partes, ¿no? La formación del complejo enzima-sustrato y luego la reacción propiamente tal que es catalizada por la enzima. Entonces ellos parten de ahí justamente, y son estas dos ecuaciones justamente las que aparecen, las que plantean ellos primero, que es el punto de partida. Enzima libre más sustrato libre, o sea, enzima libre más sustrato, forman con este equilibrio el complejo enzima-sustrato, que es la ecuación 1, y este complejo luego es transformado al producto, ¿no? Genera el producto que es liberado luego y luego se vuelve a tener la enzima libre que entra al nuevo ciclo catalítico, ¿no? Recibe otro sustrato para generar más productos, etc. Ya. Eso, y ahora en el equilibrio, yo le mencioné tanto en lo que, como les mostraba antes, en el equilibrio, que para formar este complejo enzima-sustrato, siempre el equilibrio de estas dos flechas están asociadas también a constantes de velocidad. ¿Sí? Una flecha nos indica la velocidad directa, ¿sí? Es decir, cuando une la enzima al sustrato, por la velocidad directa, que está escrita por esta constante de velocidad directa, que es la K1, nos va a formar el complejo enzima-sustrato. La flecha en el sentido opuesto nos indica, está asociada a la velocidad de la reacción inversa, ¿sí? Es decir, cómo se descompone, se disocia el complejo enzima-sustrato para volver a enzima libre y sustrato, ¿sí? Es decir, como viene desde acá, encima de la ES, que quiere decir este complejo enzima-sustrato, se disocia para volver a enzima libre más sustrato. Y esa reacción inversa está descrita está asociada a esta constante de velocidad de la reacción inversa, que es la K-1. ¿Ya? En el equilibrio, la velocidad directa se iguala a la reacción inversa. ¿Sí? En equilibrio no es que quiere decir que no esté pasando nada, sino que la velocidad que se está formando hacia acá, ¿no? Se está igualando a la velocidad inversa. ¿Ya? Y como se igualan, quedan equilibrio. ¿Ya? A eso nos referimos con equilibrio. ¿Ya? Pero están ocurriendo siempre la velocidad o la reacción directa y la reacción inversa. ¿Ya? ¿Ya? Y la segunda ecuación, bueno, acá la vemos con dos flechas, antes la vimos con una, ¿no? Pero generalmente aparece así, es porque esta es la limitante, la que hay que superar la barrera de la energía de activación porque tiene una barrera más alta. Entonces, este proceso es como lento, se pone generalmente así, con una flecha solamente. ¿Ya? No se representa como equilibrio. Una casi aparece así, pero básicamente esto está descrito por la constante que les mencionaba antes, que era la K-cat, esta, ¿no? La de catálisis, ¿no? La constante catálisis que algunas veces aparece como K2, ¿ya? Entonces, la primera parte era con el equilibrio, que era velocidad directa, K1, velocidad de la reacción inversa, que era la K-1,
y lo que ocurre ya con la catálisis propiamente tal, donde ocurre la reacción química, dado por esta de la constante de catálisis, o Kcat, o a veces, como lo veremos luego, aparece como K2. ¿Ya? Bien, acá, como le digo, acá aparece bien, ¿sí? Acá está como les mencionaba acá. Cima libre más sustrato, con el equilibrio, reacción directa por la K1, reacción la inversa, cuando disocia el complejo enzima sustrato, para volver acá a lo del principio, tenemos que está regido por la K-1, que es la que describe la reacción inversa, y luego desde acá, del complejo, también puede ir hacia la reacción y formar el producto, ¿no es cierto? Y esto lo hace a través de la KCAT, que es la de catálisis, ¿no? Ya. Y la que determina finalmente la velocidad de la reacción química es la más lenta. Y la más lenta, como les decía, es siempre esta, ¿no? Entonces la velocidad finalmente de la catálisis enzimática viene dada por la KCAT de este paso, ¿no? Por la concentración del complejo enzima-sustrato, ¿ya? Porque parte de acá, ¿no? Esta KCAT, esta velocidad parte desde acá. Entonces por eso va a depender de la concentración de esto, ¿no? Del complejo enzima-sustrato. Y bueno, este gráfico acá nos muestra algo que ya habíamos visto, cómo va decayendo el sustrato en el tiempo, y el producto, cómo va aumentando en el tiempo. Y acá agregamos sí, algunas otras cosas, por ejemplo, cómo va decayendo la enzima libre, ¿ya? Porque aparte, al principio tenemos la concentración de energía de enzima inicial y decae a medida que transcurre la reacción. Y también aquí muestra en este gráfico cómo se forma el complejo enzima-sustrato y se mantiene en el tiempo, ¿ya? Ya, y esto es importante acá en este gráfico porque ustedes ven que al principio no hay nada de complejo enzima-sustrato, porque al principio está todo como enzima sola, ¿no? En el tiempo cero, ¿sí? Está como encima así, y apenas transcurre un poco de tiempo, ya rápidamente se empieza a formar el complejo enzima-sustrato, y luego ven ustedes en este gráfico que se mantiene aquí constante, ¿sí? Ya. Y eso es importante porque eso es lo que vamos a llamar el estado estacionario, ¿sí? Ven acá ustedes que acá aparece abajo la frase estado estacionario. El estado estacionario en una reacción se define básicamente por esto, por que se asume que el estado, la concentración del complejo enzima-sustrato se mantiene constante en el tiempo. ¿Ya? Y eso es importante para derivar, ¿cómo vamos a derivar ahora la ecuación de Michaelis-Menten? Se parte de eso, justamente del estado estacionario del complejo enzima-sustrato. Eh, Bien, ¿y por qué se parte de ahí? Es porque ahora vamos a escribir la reacción, atrás vamos a usar un poco más de fórmula, y el estado estacionario, el estado estacionario del complejo enzima-sustrato, nos indica que se mantiene, como les digo, con esta gráfica nos indica que es constante, ¿no? Ya, y si nos fijamos nuevamente en esta reacción que tenemos acá, ¿cómo va desapareciendo el complejo enzima-sustrato? Desde acá, ¿cómo va desapareciendo? Y cómo va apareciendo, ¿sí? ¿Cómo va apareciendo? Es fácil porque aquí tenemos la aparición cómo se va formando el complejo enzima-sustrato, viene desde acá, ¿no? Enzima más el sustrato, por la reacción directa, que viene dada por esta K1, nos da el complejo enzima-sustrato. Ya. Entonces esa es la forma en que va apareciendo. Y ahora, ¿cómo va desapareciendo? ¿Cómo desaparece el complejo enzima-sustrato? Es por la reacción inversa, por un lado, ¿no es cierto? Que el complejo enzima-sustrato va desapareciendo por la reacción inversa para volver a la enzima libre. Y también el complejo enzima-sustrato va desapareciendo cuando va formando el producto, ¿ya? Y eso viene dado por la constante de catálisis. ¿Y por qué esto es importante? Porque asumiendo el estado estacionario, se igualan ambas cosas. Se iguala cómo va desapareciendo el complejo enzima-sustrato, se iguala con cómo va apareciendo, cómo se va formando, ¿sí? Entonces lo que aparece acá en este cuadro en amarillo a la derecha es cómo se va, la velocidad en que se va formando el complejo enzima-sustrato. Ustedes ven acá que la velocidad de formación del complejo sustrato viene dada por la K1, por la concentración de enzima y concentración de sustrato, ¿sí? ¿Y por qué esto? Viene de acá, ¿no? El K1 por la concentración de enzima, por la concentración de sustrato, nos indica cómo se va formando, la velocidad de formación de esto, ¿no? Es esto, concentración de esto, por la constante de velocidad de la reacción directa, nos da cuenta de cómo se va formando el complejo. ¿Ya? Y lo que aparece acá en el cuadro en amarillo a la izquierda nos indica cómo va desapareciendo, ¿sí? La velocidad de desaparición del complejo enzima-sustrato, ¿sí? La velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato. Y ustedes ven acá que aparece como K-1 por concentración de ES más
Kcat, que es la constante de catálisis, por la concentración del complejo, ES, ¿no? Del complejo enzima sustrato. Ya, si ustedes se fijan acá, en la primera parte, que es K-1, concentración de S, eso nos indica que una de las formas en que va desapareciendo el complejo es con la reacción inversa, ¿sí? Y por eso es la reacción inversa, básicamente la concentración de lo que hay inicialmente, ¿no? Del complejo por la constante, ¿sí? Esa es la forma en que va a desaparecer, la velocidad de desaparición de esto cuando vamos a hacer la reacción inversa, ¿sí? Entonces por eso aparece acá K-1 por la concentración del complejo. Más, y acá viene la otro componente que es cómo va desapareciendo para el otro lado, ¿no? Esto también va desapareciendo a medida que se va transcurriendo la reacción para formar producto. Y en ese caso sería la concentración de lo inicial, que en este caso es el complejo, concentración del complejo ES por la constante de catálisis, ¿sí? Entonces sería Kcat por la concentración del complejo, ¿sí? Entonces es por eso que la desaparición o disociación del complejo viene dada por ambos componentes, ¿sí? Por la reacción inversa, ¿sí? Que era desde acá a cómo va a ser la reacción inversa, que nos da por la K-1 por esta concentración, más el otro componente que nos lleva desde acá a acá, ¿no? Al producto, ¿sí? La desaparición del complejo a medida que forma el producto, ¿sí? Entonces, por eso que acá la desaparición está descrita como eso, ¿sí? K-1 por concentración del complejo más Kcat por la concentración del complejo. Es igual a la velocidad de formación de eso, ¿sí? Es porque se asume el estado estacionario que les mencionaba acá, ¿sí? Que se mantiene constante. Ese es el punto de partida para ir derivando la ecuación de Michaelis-Menten. Bien, entonces ahora podemos... claro, entonces acá en el fondo, como esto es igual a esto, en el fondo uno puede hacer el reordenamiento, ¿no? Esto que está acá, uno factoriza, ¿no? Por LS, ¿sí? Y te queda K menos 1 más que Kat en paréntesis por la concentración de S. Y eso puede pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, básicamente de esta igualdad podemos llegar a esto, ¿no? ¿Sí? Ese que K menos 1, que Kat viene desde acá, ¿no? Desde acá. ¿Sí? Pasó esto dividiendo hacia el otro lado y quedó de esta forma, ¿sí? Entonces nos queda concentración del complejo enzima sustrato es igual a la K1, ¿sí? Que está de la reacción directa, dividido por la K-1, que era la de la concentración de la reacción reversa, ¿no es cierto? De la reacción. Y luego tenemos más Kcat, que es la de catálisis, entonces nos queda todo esto en paréntesis, ¿sí? Entonces nos queda la suma o la operación de estas tres constantes, ¿sí? Por la concentración de E, que sería la enzima libre, por la concentración del S, que es el sustrato, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a utilizar vamos a asumir de que también la enzima libre corresponde al E0, ese E0 corresponde a la enzima inicial, ¿sí? En el punto cero, aquí al principio, ¿sí? Ven usted, acá, perdón, acá. Ven ustedes que esta línea, esta curva en celeste empieza desde acá. Aquí ya tenemos la enzima de concentración inicial y luego empieza a disminuir la concentración de enzima inicial porque se empieza a formar el complejo, ¿no? Bueno, ese E0 corresponde justamente a ese punto inicial, a la enzima que tenemos al principio, ¿sí? Esa enzima libre inicial. Entonces, la enzima libre en cualquier momento en el tiempo viene dada por la enzima inicial menos la concentración del complejo enzima sustrato, ¿sí? Es básicamente lo que tenemos inicial menos cómo se va formando el complejo enzima sustrato. Bien, entonces eso lo utilizamos acá, ¿no? Tenemos esta ecuación que ya sabíamos venir de acá, ¿no? Y ahora esa E que aparece ahí la vamos a reemplazar por esto, ¿sí? Esa E que aparece acá la vamos a reemplazar por E0 menos ES, ¿sí? Entonces acá, lo que viene acá a la derecha es justamente eso, ¿sí? Tenemos las constantes de velocidad que aparecían acá en el paréntesis de acá, están acá igual, y ahora lo que cambiamos sí fue que esta S de enzima libre, ahora la reemplazamos por enzima inicial, que es sub 0, ¿no? Menos la concentración de ES, que era lo que estaba acá, ¿no? Por la concentración de sustrato. Bien, hasta acá bien, pero luego como nos damos cuenta que el paréntesis acá es básicamente una operación de constantes, entonces por tanto todo este paréntesis es una constante, ¿sí? Porque solamente estamos operando por constantes, por tanto el paréntesis en sí es una constante. Entonces le vamos a poner nombre a esa constante, solamente que aquí la vamos a dar vuelta, ya como podemos jugar un poco como son constantes, vamos a definir una constante y básicamente la constante la definimos con el nombre Km, ¿sí? Esa M nos quiere decir Michaelis, ¿sí? Entonces esta sería la vamos a llamar la constante de Michaelis,
¿sí? Justamente por acá, ¿no? Por Leonov Michaelis. Entonces, esta constante se va a llamar constante Michaelis. Y ustedes se dan cuenta que aquí la definimos de la siguiente manera: K menos 1 más Kcat dividido por K1. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que es la inversa de esto. ¿Sí? Se define de esta forma al revés, digamos, la inversa, por comodidad, porque aparece de mejor forma para derivar la ecuación de Michaelis-Menten. Y por tanto, como la definimos como la inversa de esto, la ponemos en la fórmula acá y nos queda la Km, nos queda acá abajo, ¿no? Y básicamente acá esto es enzima inicial por concentración de sustrato dividido por la Km. Ven ustedes que nos queda acá abajo, porque como definimos esto al revés, a la inversa de esto, nos queda la Km acá abajo, ¿sí? Más la concentración de sustrato, ¿sí? Entonces hasta ahora llevamos esto, ¿no? Concentración de complejo enzima sustrato es igual a concentración de enzima inicial, que es sub 0, por concentración de sustrato, dividido por la Km, que es esta constante de Michaelis-Menten, o sea, la constante de Michaelis que hemos definido recién, más la concentración del sustrato. Bien. Ya, aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Complejo igual a enzima sub 0 por la S dividido por Km más la S, ¿no? Concentración de sustrato. Ya, ahora vamos a utilizar algo que ya sabíamos desde antes, ¿no? Que la velocidad de una reacción química catalizada por la enzima está descrita finalmente por el paso más lento, que es la parte de la catálisis, ¿no? Esta, ¿no? Que es la Kcat por la concentración del complejo. ¿Ya? Entonces, la velocidad de una enzima viene dada por el paso más lento, que está dado por la constante de catálisis, que es la Kcat, por la concentración del complejo, ¿no? Del complejo enzima sustrato. Bien, entonces vamos a utilizar justamente aquello para seguir, ¿no? Trabajando con esta ecuación. Entonces ven ustedes que aquí, ¿qué hicimos? Que aquí básicamente lo que hicimos es reemplazar esto, ¿no? Tenemos concentración del complejo encima del sustrato, se reemplazó por, si acá despejamos el complejo encima del sustrato, nos queda dividido por velocidad dividido por kcat, ¿no? Pero básicamente de ahí podemos despejar la velocidad. Entonces, básicamente, la velocidad es Kcat por concentración de complejo enzima sustrato. Y como complejo enzima sustrato ya sabemos que esto es básicamente la velocidad, es esto multiplicado por la Kcat. ¿Sí? Es, como ven, es velocidad es igual a Kcat por concentración del complejo, y el complejo sabemos que es esto, entonces solamente es multiplicar esto por la Kcat. Y es justamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto comparado con eso, solamente está multiplicando la constante de catálisis. Bien. Entonces, con eso ahora vamos a incluir una nueva, eh, vamos a asumir nuevamente otra cosa que es básicamente que nos dice que la velocidad máxima, cuando lleguemos a esta velocidad máxima, a esto que nos daba acá, ¿no? Esto, significa que, como ven acá en este monito, saturábamos la enzima. Toda la enzima que estaba disponible al principio, que era la enzima inicial, libre, ¿no es cierto? Ahora se saturaba completamente, ¿sí? Y cuando se satura completamente toda la enzima libre que teníamos, se logra la Vmax, ¿no? La velocidad máxima. Bien, y justamente lo que quiere decir esto, ¿no? La Vmax se logra cuando tenemos la velocidad, cuando todo se satura completamente la enzima libre que teníamos inicialmente, ¿sí? El E sub 0. ¿Sí? Recuerden, el E sub 0 corresponde a la enzima que teníamos inicialmente, a tiempo cero. Bien, entonces esta fórmula de acá, Vmax igual que Kcat E sub 0, la vamos a utilizar acá. ¿Sí? Si ustedes ven acá, se dan cuenta que la parte en esta fórmula de la derecha, la parte que está arriba en el numerador, aparece como Kcat por la concentración de enzima libre inicial, ¿no? El E sub 0, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces, básicamente vamos a reemplazar estas dos cosas, el Kcat por eso, le vamos a poner ahora una Vmax, ¿sí? La vamos a nombrar de esta forma. Entonces, por eso llegamos a esta fórmula, ¿sí? V es igual a Vmax por la concentración de sustrato dividido por la Km, que es esta constante de Michaelis, más la concentración de sustrato, ¿ya? Y esta es la que nos va a interesar, ¿sí? Entonces ahora, como les digo, esta es la importante y esta sí que tienen que aprenderse de memoria, porque se utiliza, esta es la que ustedes como en el curso de bioquímica tienen que aprender esta fórmula, que es la de Michaelis-Menten. Velocidad de una reacción química viene dada por la Vmax, que es la velocidad máxima que logra alcanzar la catálisis,
de una cierta enzima por la concentración del sustrato dividido por la constante de Michaelis más la concentración del sustrato. ¿Sí? Esa es la famosa ecuación de Michaelis-Menten en enzimas y la que es la importante en un curso de bioquímica. Y como les digo, como en un curso de bioquímica, es importante acá de aprender de dónde viene esta fórmula y ya saben ahora de cómo se deriva, cómo se llega a la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ya? Y como les digo, esto parte también de cómo derivamos, cómo llegamos a esta fórmula a la ecuación de Michaelis-Menten, es justamente de lo que partimos al principio, ¿no? Que era acá, ¿no? Cuando se igualaban la disociación del complejo con la formación del complejo, asumiendo que teníamos el estado estacionario, ¿no? Entonces parte de eso, del estado estacionario. Entonces asumiremos que en estado estacionario la formación y disociación del complejo ES son iguales. Aparte, se parte de eso para llegar a esta ecuación de Michaelis-Menten. ¿Sí? Bien. Entonces, el gráfico esquemático de como les digo, de la cinética por Michaelis-Menten viene dado, como ya vieron en los diapositivas anteriores, por esta gráfica, en donde va parte de un comportamiento lineal que se curva y llega a una constante, que esta constante es la velocidad máxima que puede lograr la catálisis en una enzima en particular, que es la Vmax, ¿no? La velocidad máxima. Bien, y la constante Michaelis-Menten se puede ver también como la concentración que nos da la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Ven ustedes que en este gráfico es velocidad versus concentración de sustrato. ¿Sí? Y se puede ver como la Km es básicamente la concentración de sustrato que nos da cuenta de la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Del Vmax dividido por 2. Ya veremos también cómo derivar eso incluso más fácil, a partir de la ecuación eh, de Michaelis-Menten. ¿Sí? Ya, que es justamente lo que viene acá. Acá nos dice, ya acá tenemos la ecuación general, ¿no es cierto? La primera parte de la formación del complejo, ¿no es cierto? Por la reacción directa, la reacción inversa, que es la K-1. Y acá, ven ustedes del complejo, pasamos al producto con la KCAT, o también acá lo ven como K2, en esta diapositiva aparece como K2. ¿Sí? Algunas veces ustedes lo ven como KCAT, como acá, otras veces como acá, ven ustedes que acá aparece como KCAT, a veces en los libros también aparece como la K2. K2 ¿ya? Eh, entonces la constante de Michaelis ya la habíamos definido, acá, ¿no? K-1 más KCAT dividido por K1, acá, luego la otra diapositiva aparece esto como K2, ¿no? Era acá, ¿no? La constante de Michaelis, K-1 más K2 dividido por K1. ¿Sí? Esa K2, como les digo, puede ser también la KCAT, se puede nombrar de ambas formas. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando la velocidad de la K2 o la KCAT es mucho menor que la K-1? Que es básicamente cierto, porque en el fondo, esto yo les dije que esta etapa es la lenta, ¿no? Es la limitante. Entonces, esto ocurre a una velocidad menor. Cuando ocurre a una velocidad menor, significa que esto es bastante más pequeño, este valor de la K2, comparado con los que están acá, con la directa y con la inversa. Entonces, la K2 en esta fórmula, de la definición de la Km, se puede despreciar por el momento, solamente para tener la definición más clara. Y si se expresa, si la logramos despreciar o que tiende a cero esto, ¿no? Porque es pequeño en comparación a estas otras dos, nos queda que la Km es igual a K-1, de la inversa, ¿no es cierto? La reacción inversa, dividido por la K1, ¿no? K-1 dividido en K1. Entonces, básicamente, esto está dado por. La academia básicamente nos indica un equilibrio, ¿no? Que básicamente nos indica este equilibrio que ocurre al principio, ¿sí? Que está dado por la reacción directa de la K1 y la reacción inversa de la disociación del complejo, ¿sí? Entonces, por eso la KM, la constante de Michaelis aparece como una constante de equilibrio, ¿sí? Más que una. La constante, recuerden que siempre en general las K minúsculas dan cuenta de velocidades de reacción, o sea, de la constante de velocidad. Y las K mayúsculas en general están relacionadas a la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso la constante de Michaelis aparece con una K mayúscula acá. Es por eso, porque básicamente como esto se logra despreciar porque es muy pequeño comparado con estos otros dos valores, básicamente la constante de Michaelis representa una constante de equilibrio, que esta, ¿no? Y como está describiendo este equilibrio inicial para la formación del complejo,
básicamente se puede decir que la constante de Michaelis es lo que nos está, la información que nos está entregando, es decir, qué tan afín es la enzima por el sustrato, ¿sí? Qué tan fácil es formar el complejo enzima-sustrato a partir de esto, ¿no? De la enzima libre más el sustrato, ¿sí? Qué tan afines son estas dos cosas para formar el complejo. Entonces, eso es importante, porque en el fondo el valor del KM nos va a dar cuenta de justamente de este equilibrio, ¿no? Entonces, a medida que tengamos un número mayor eh, de KM, mientras acá lo que aparece justamente acá, ¿no? La KM es una medida de la afinidad que presenta la enzima por el sustrato, y mientras menor sea el valor de KM, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Ya? El menor valor de la KM, como está definido la KM con el K acá arriba de la reacción inversa versus K1, ¿no es cierto? Básicamente nos dice que cuando es menor este valor, es más fácil formar el complejo, ¿sí? Entonces mayor la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces valores de KM, menores de KM, es mayor la afinidad, y lo contrario, ¿no? Cuando tenemos mayores valores de la KM, de la constante de Michaelis, nos quiere decir que hay menor afinidad, ¿sí? Ya, y acá, bueno, aquí se configuró un poquito la diapositiva, pero básicamente lo que no lo podemos, sale más fácil quizás de acá, ¿no? ¿Qué pasaría si la concentración del sustrato, como esto sabemos que nos da una cuenta de la afinidad, ¿no? De la sustrato. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en que el Km la vamos a reemplazar por la concentración de sustrato, para ver cómo se puede ver la Km en términos de concentración de sustrato. Entonces, si mentalmente ponemos la KM como una S, concentración de S, tal cual esto, ¿no? Igual que acá, ahora queda como una concentración de sustrato. ¿Qué pasaría si reemplazamos la constante de Michaelis por concentración de sustrato? Nos va a quedar acá en el denominador de esta ecuación, nos queda S, ¿no es cierto? Más S, ¿no? Nos queda S más S. Entonces finalmente nos queda 2S, ¿sí? Porque hoy es acá, S acá, nos queda 2S en el denominador, y una de esas S en el denominador se puede cancelar por la S que está acá arriba en el numerador, ¿sí? Y por tanto, cuando nos pasa eso, que el KM es igual a la concentración de sustrato, nos queda que la B es igual a B max dividido por 2. Y justamente esto, ¿no? Cuando tenemos la KM igual a la concentración de sustrato, la KM es igual a B max dividido por 2. Esa es una forma fácil de obtener esto mismo a partir de la ecuación de acá, ¿no? De Michaelis-Menten. Ya, ¿qué pasa ahora cuando Mm, sí. Bien, eso era ya, y la KM representa la concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima, que es justamente lo que les menciono acá, solamente que aquí se me configuró la diapositiva, pero básicamente llegábamos a lo mismo. La KM es igual a la concentración de sustrato. Cuando hacemos ese ejercicio, reemplazamos eso por la S, nos queda 2S arriba, abajo, perdón, se cancela una de las S con la S de arriba, y nos queda B es igual a B max dividido por 2, que es lo que tenemos acá. Ya que era lo que queríamos tener acá en esta diapo, pero se configuró lamentablemente, y nos quedó cacho con el 2, ¿no? Era B igual a B max dividido por 2. Bien. Volviendo a la gráfica, la representación gráfica de esta cinética, tenemos nuevamente este gráfico que ya nos parece ya más conocido, ¿no es cierto? Una parte inicial que es lineal, luego se va perdiendo la linealidad porque se va curvando, y se llega al comportamiento constante, que esta constante ya sabemos ya de que trata de la velocidad máxima, del Vmax, ¿no? Que es cuando se satura la enzima por el sustrato. Ya, eso también lo podemos ver en términos de reacción de orden, que cuando hablamos de orden de reacción es cuando nos referimos a cuántos de la velocidad, si depende o no de la concentración del sustrato, ¿sí? Cuando en la reacción en química, en general no solamente en enzimas, sino que en general en el laboratorio, una reacción en particular, la velocidad de una reacción puede depender de un sustrato, puede depender de la concentración de los dos sustratos, si se trata de una reacción en donde hay más de un sustrato, eh, puede depender de la concentración de dos sustratos, de tres sustratos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay esa dependencia de la velocidad, hablamos de orden de la reacción. Cuando depende de dos sustratos, decimos que la velocidad de esa reacción tiene un orden 2. ¿Sí?
Aquí no es el caso porque aquí estamos hablando de un sustrato solamente para la enzima, ¿no? La enzima 1 es un sustrato solamente. Entonces vemos que, si nos fijamos en la gráfica de Michaelis-Menten, vemos que hay dependencia del sustrato. Ven ustedes que la gráfica es velocidad versus sustrato, ¿no? Entonces la velocidad depende del sustrato solamente en esta parte, ¿no? Y cuando llega acá a la velocidad máxima, ya desde ahí en adelante no depende del sustrato, porque se mantiene constante. Es porque se satura la enzima, ¿no? Como vimos. Entonces, básicamente a eso se refiere que antes de que ocurra eso, esta parte es de orden 1, reacción de orden 1, porque depende de la concentración de sustrato, y es orden 0, porque aquí en esta parte de la Vmax ya no depende de la concentración de sustrato, se vuelve independiente de la concentración de sustrato. ¿Ya? A eso se refiere orden 1 y orden 0. Y hasta lo que hemos visto hasta el momento, con lo que sabemos ya, podemos ya, por ejemplo, responder este tipo de ejercicio. Por ejemplo, nos dice acá este ejercicio, de acuerdo a los datos de velocidad de una enzima X, conteste cuál es la Vmax de la reacción. Acá tenemos, en esta tabla tenemos las dos columnas, ¿no? La columna izquierda nos dice concentración de sustrato, acá la unidad, ¿no es cierto?, molaridad, y la segunda columna es velocidad, ¿sí? Que acá está la unidad, que es micromol por minuto. Entonces acá tenemos distintos números, ¿no? De concentración de sustrato, 5 por 10 a la menos 2, 5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 4, etc. Ven ustedes que los que están acá más abajo en la columna son los que están con concentraciones menores, ¿no? Recuerden que 5 por 10 a la menos 8 es mucho menor que 5 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Entonces estas concentraciones que están acá arriba de la columna son cuando hay más sustrato presente, y acá abajo el 5 por 10 a la menos 8 es cuando hay menor sustrato presente. ¿Sí? Entonces la concentración de sustrato va aumentando desde acá abajo hasta para arriba, ¿no? Ya, que básicamente lo que estamos yendo desde acá a la izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces vemos acá, a medida que aumentamos la concentración de sustrato, va aumentando también la velocidad. ¿Sí? Y ven ustedes que llega un momento en que la velocidad empieza a 0,0096, después 0,071, 0,1125, 0,020, 0,25, 0,25, 0,25. Ven ustedes que aquí ya se empieza desde 0,20 empieza a crecer, y aquí ya logra una constante. Y esta constante que se logra es la velocidad máxima que alcanza, ¿no es cierto?, la catálisis. Entonces, podemos de esa manera responder la primera pregunta que nos dice cuál es la Vmax de la reacción, es justamente 0,25 micromol por minuto. ¿Ya? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Luego nos dice cuál es la Km de la enzima. La Km de la enzima la podemos responder con lo que le enseñé acá, ¿no? Que era esto, ¿no? Que la Vmax dividido por 2 va a estar asociada justamente a la concentración de sustrato, que es la Km, ¿no? Cuando la Km es igual a la concentración de sustrato, está asociada a la Vmax dividido por 2. Entonces, como ya sabemos la Vmax, que es 0,25, si dividimos 0,25 por 2, es decir, la Vmax dividido por 2, nos va a dar 0,125. ¿Sí? Entonces 0,125 es la Vmax dividido por 2. El 0,25 dividido por 2 nos da 0,125. ¿Y cuál es la concentración que nos da 0,125? Es 5 por 10 a la menos 6. Entonces 5 por 10 a la menos 6 sería la Km. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos fue eso, ¿no? Teníamos la Vmax, que era 0,25, la dividimos por 2, llegamos a 0,125, que era esto, y nos fijamos ahora la concentración que estaba asociada a eso, que era 5 por 10 a la menos 6, esa era la Km, ¿no? Entonces 5 por 10 a la menos 6 molar es la Km, ¿ya? Respondimos la segunda pregunta de esa forma. Demuestre si esta reacción sigue la cinética de Michaelis-Menten. Bueno, para responder esa pregunta, idealmente uno tendría que graficar estos puntos, ¿no? Para así obtener esta gráfica. ¿Sí? Pero bueno, solamente viendo el comportamiento, uno puede decir que sí sigue el comportamiento de Michaelis-Menten, porque básicamente nos tenemos que fijar en los dos aspectos, que inicialmente es lineal y que logra luego saturarse y lograr la constante, ¿no? La velocidad máxima. Vemos que acá que al principio aumenta el orden de magnitud de menos 8 a la menos 7, aumenta en un orden de magnitud, y vemos que relativamente la velocidad también aumenta en un orden de magnitud. ¿Sí? Es 0,0096, acá aumentó relativamente en un orden de magnitud, entonces acá nos indica que estamos en esta parte, ¿no? En la parte lineal. ¿Sí? Entonces se cumple acá el comportamiento lineal al principio, y luego se va curvando y acá logra llegar a la Vmax, ¿sí? A esta parte, la desaturación simple. Bien, entonces efectivamente esto cumpliría la cinética de Michaelis-Menten.
Y la última pregunta es, ¿qué esperaría que pasara con la velocidad máxima si estamos en presencia de un inhibidor no competitivo? Pues eso no lo podemos responder en estos momentos porque no le he pasado inhibidor. Eso lo vamos a ver luego en la parte final de lo de hoy, y es cuando podremos ahí responder esta parte de la pregunta. Entonces esa va a quedar pendiente. Hay veces en que no es tan fácil como acá, en que uno podía llegar a ver cómo saturaba la enzima y llegar a esta velocidad constante, ¿no? Hay veces que no es tan fácil llegar a esta saturación, porque ven ustedes que empieza lineal y luego empieza a curvar, a curvar, a curvar, y después empieza a saturar, ¿no? Y llega a la saturación. Y ahí recién podemos ver la Vmax, ¿no? Pero a veces no es tan fácil llegar a la Vmax porque no es tan clara la saturación, ¿ya? Empieza a curvar, pero empieza siempre a subir un poquito, entonces es más difícil verla a veces, experimentalmente. Entonces, por eso es que se emplea, en la mayor parte de las mediciones se emplea otra forma de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿ya? Para hacerlo más fácil obtener la obtención de la Km y de la Vmax. Y esa otra forma alternativa para obtener más fácilmente la Vmax y la Km, que es la que nos interesa, para la ecuación de Michaelis-Menten, y básicamente reformulamos, cambiamos un poco, jugamos un poco con la fórmula de la ecuación de Michaelis-Menten y la transformamos en esta otra ecuación, ¿sí? Entonces partimos de que está el recuadro, que la ecuación de Michaelis-Menten, que la velocidad es igual a Vmax por la concentración de sustrato, dividido por la constante de Michaelis más la concentración de sustrato, que es la ecuación de Michaelis-Menten. La transformamos, haciendo transformación algebraica, llegamos a esta otra ecuación, y esta otra ecuación es la que se llama de doble recíproco o de Lengweaver-Burke. Y esa ecuación es de esta forma, que nos dice que es el inverso básicamente de esto, que es 1 dividido por la velocidad es igual a 1 dividido por Vmax más la constante de Michaelis dividido por Vmax por 1 dividido por la concentración de sustrato, ¿sí? Esto 1 dividido por es el inverso, ¿no? El inverso de la velocidad es igual al inverso de la Vmax más Km dividido por Vmax por el inverso de la concentración de sustrato. La gracia de esta ecuación Profe, de doble recíproco, ¿sí? ¿Me pro- preguntaron algo? Ya. ¿me escucha? ¿Sí? Profe, esa ecuación que está abajo, 1 partido en b igual a bla, 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 ¿es la de la reacción inversa? No exactamente, pero sí, tiene alguna relación. De ahí quizás lo vamos a aclarar para que les quede más claro. Pero por lo pronto, acá aplicado en cinética enzimática se llama la ecuación de doble recíproco o de Langmuir-Burke, ¿ya? Pero ahí le puedo después aclarar aquel punto. Eh, Ya, gracias. claro, que aquí la gracia es que esta ecuación de doble recíproco es lineal. Esa es la gracia que tiene esta ecuación de doble recíproco, porque aquí ustedes veían que la ecuación de Michaelis-Menten al final, como tiene este comportamiento lineal, curva, y luego llega hasta meseta, ¿no? Aquí la parte lineal de esa parte de Michaelis-Menten es esta parte, ¿no? La inicial. Pero acá la del doble recíproco, la gracia que tiene es que es completamente lineal. Es lineal en toda la parte, en toda la ecuación. Y es lineal porque si ustedes se fijan, esto sería la y, ¿no? Y sería la variable y, la x sería esto, la inversa del sustrato, esta sería la pendiente y este sería el intercepto, ¿sí? Esto es igual a una ecuación de una recta, y es igual a más la m, que sería la pendiente, por x, ¿no? Esa es la ecuación, ustedes que saben que la ecuación de la recta es y igual a más mx, ¿no? Esa es una ecuación de una recta, entonces justamente cuando graficamos esta ecuación, eh, graficando esto en el eje Y, ¿sí? Que ustedes ven que está acá, esto en el eje X, que es lo que estaba acá abajo, entonces graficamos inversa de la velocidad versus la inversa del sustrato, nos da justamente una recta, ¿sí? Tiene un comportamiento completamente lineal, en donde la pendiente de esa recta viene dada por esto, ¿no? Por la constante de Michaelis dividido por la Vmax, que es lo que vemos justamente acá, que es la pendiente. Y acá que la información la obtenemos básicamente no de la pendiente, sino que la obteníamos en forma directa a partir de esta función, de la gráfica de esta función, con el intercepto. Y es porque obtenemos el intercepto en el eje Y acá, nos va a dar justamente esto, ¿no? Este es el intercepto en el eje, ¿no? Vemos que cuando corta acá el eje Y nos va a dar el inverso de la Vmax. Entonces, inmediatamente cuando tenemos estos datos, si lo graficamos a través de esta ecuación, obtenemos la recta y cuando corte el eje Y, al tiro podemos obtener la Vmax. Va a ser, ustedes como se dan cuenta, que es más fácil que de obtenerla de esta forma. Cuando corta el eje Y hay que obtenerla de esta forma.
de esta forma, porque aquí es más difícil cuando, sobre todo cuando tenemos casos en que la saturación no es tan clara, ¿sí? Aquí es más difícil cuando no está clara la saturación, ver exactamente el valor de la Vmax, pero aquí sí que es más claro porque ustedes ven el corte, ¿no? En el eje Y. Y luego también la otra forma, la KM, que es el otro dato que necesitamos obtener, lo obtenemos cuando corta el eje X, ¿sí? Pero usted que se extrapola esta recta al corte con el eje X, nos va a dar el menos 1 km, que básicamente eso, si se arregla esta ecuación, se puede dar cuenta de cómo corta en el eje X, ¿sí? Que es menos 1 dividido por km, es cuando corta acá el eje X. Entonces, cuando corta el eje Y, nos da la Vmax, cuando corta en el eje X, nos va a dar acá, a través de esto, la constante de Michaelis. Y ahí, de esa forma, tenemos las dos cosas que necesitamos para escribir la ecuación de Michaelis. ¿Sí? Entonces, con esta de doble recíproco es más fácil obtener esos datos a partir de una tabla de valores, ¿ya? De cinética. Y es lo que pasa acá, ¿no? Acá tenemos un ejercicio en donde tenemos los datos tabulados de una cinética de la tripsina, ¿no es cierto? Está importante en digestión, porque es la que degrada proteínas, polipéptidos, una peptidasa, que rompe los enlaces peptídicos, que son enzimas producidas en el páncreas. Y acá se determina la velocidad, tenemos la columna de la velocidad y tenemos la dependencia con las concentraciones. ¿Sí? Ven ustedes que aquí no es tan claro como ocurría antes, ¿no? Que aquí veíamos claramente cuando saturaba, ¿no? Que llegábamos a la Vmax. Aquí no es tan claro, aquí al final se ve un poquito, empieza ya a saturar, ¿no? Que empieza a 0,035, 0,036, aquí ya estamos llegando un poco a esta parte, ¿no? Estamos llegando quizás por acá. Pero no es tan claro, entonces quizá acá con estos datos solamente conviene hacerlo de esta forma, con la ecuación de doble recíproco, y de esa manera, para hacer la ecuación de doble recíproco, necesitamos graficar esto, y esta columna, estas dos columnas las transformamos ahora en sus inversos, ¿no? El sustrato lo transformamos en el inverso del sustrato, y la velocidad la transformamos también en el inverso de la velocidad, y graficamos esto, columna versus esta, y nos va a dar esto, ¿no? Nos va a dar esto. Ven ustedes que acá es la inversa de la velocidad versus la inversa del sustrato, lo mismo que tenemos en estas columnas, y de esta forma vamos a tener el gráfico, y de esa forma obtenemos el cruce en el X, y el corte en el eje, el corte en el eje Y y el corte en el eje X, y nos da la Vmax y la KM. Ya. Entonces esa sería la forma de obtener esos valores y la ecuación de Michaelis-Menten en esos casos. Bien, ahora ya pasando, ya vimos bien cómo deriva la ecuación de Michaelis-Menten, vemos también ahora cómo utilizar de mejor forma algunos de estos datos cuando no es clara la saturación a través de esta ecuación de doble recíproco o de Langmuir-Berg. Bien, y ahora voy a continuar con algunas otras cosas que pasan a veces que no, algunas enzimas tienen más de un sitio de unión, uno es más de un sustrato, y estos sustratos se unen en forma cooperativa, ¿ya? Van en forma, aumenta la velocidad a medida que se van uniendo más cantidad de sustratos, y uno de esos ejemplos ocurre en forma análoga a lo que sería la unión de oxígeno en la hemoglobina, ¿no? En el eritrocito, el glóbulo rojo. Y esta cooperatividad en donde ocurren esto en ciertas enzimas, la ecuación se vuelve más compleja. No la vemos acá en detalle porque es bastante más compleja, pero el comportamiento, en vez de tener la típica forma de una ecuación de la cinética de Michaelis-Menten, que era esta, ¿no? Esta, lineal, curva y luego forma la constante. Acá, en este caso, cuando hay cooperatividad, se forma este tipo de curva. Este tipo de curva en forma de S es una sigmoidea, ¿sí? Es una función sigmoidea. Cuando ocurre este comportamiento, que es de este tipo, se puede graficar, en vez de graficar la velocidad versus sustrato, ahora hacemos algo parecido que lo que hacíamos con la de doble recíproco, hacemos un juego matemático para graficar ahora el logaritmo de la velocidad dividido por la Vmax dividido por la velocidad, esta forma logarítmica versus el logaritmo de la concentración de sustrato. Hacemos algo parecido que lo que hicimos acá para la de doble recíproco, solo que aquí es un poquito más complejo. No vamos a ir al detalle, pero solamente decirles que se grafica de esta forma para nuevamente linealizar, o sea, tener un comportamiento lineal, y a través de este comportamiento lineal también nos puede dar la información para obtener la S50, que vendría a ser algo parecido a la KM, ¿sí? Este nos indica básicamente cuál es la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, ¿sí?
¿Ven? Que la S50 nos da la concentración de sustrato que produce la mitad de la velocidad máxima, a eso se refiere la S50 en este caso, y la pendiente en este caso nos da la cooperatividad, que como les decía, es ese orden que nos da cuenta de cuántos sustratos se necesitan para, con que está trabajando la enzima para realizar la reacción, para catalizar la reacción. Bien, esta se llama la ecuación de Hill, ¿ya? Pero no entramos mucho en detalle porque es más compleja y no ocurre tan seguido como se ocurre en estas de saturación simple, ¿sí? Estas son las Michaelis-Menten, ocurre una saturación simple. Aquí, en estos casos de cooperatividad, la saturación no es simple, sino que es múltiple, ¿no? Por eso es porque está ocurriendo esta cooperatividad entre varios sustratos, ¿ya? Y esto está por la ecuación de Hill. Bien, ya teniendo un poco claro, bien claro lo de la Michaelis-Menten, ahora vamos a ver cómo se van afectando estas cosas por distintos factores. Y básicamente a nivel molecular son dos los factores que están influyendo en qué tan rápido o tan lento sea una catálisis enzimática. Y una viene dado por la proximidad que tienen la enzima con el sustrato. Entonces, a la medida que nosotros aproximamos la enzima con el sustrato, que para formar el complejo, ven ustedes que acá, ¿no? Que en esta etapa de formación de la afinidad de la enzima por el sustrato, mientras más próximos estén estas dos cosas, más fácil es llegar a formar el complejo. Y la otra cosa que nos va a servir es que cuando mayor energía cinética haya en el medio presente, estas cosas, mientras más energía cinética tengan, es más fácil hacerlas colisionar, ¿no? Porque necesitamos hacer colisionar esto con esto para que se forme el complejo. Y eso es importante, por ejemplo, cuando aumentamos temperaturas hay mayor energía cinética, entonces la temperatura va a afectar de esa manera las reacciones, va a hacer que haya mayor energía cinética, entonces con mayor temperatura es más fácil que colisionen entre sí, y es por eso que es más fácil superar esta barrera que les mencionaba también en la clase anterior, que era esta energía de activación, que está asociada a la KCAT, ¿no? Bien, entonces, en esos términos podemos ver que las distintas cosas que pueden estar afectando la cinética sería la concentración del sustrato, concentración de la enzima, temperatura, pH, presencia de cofactores, presencia de inhibidores, ¿ya? Y esto va a ser con lo que terminamos la clase de hoy, que las clases de inhibición, que encontramos de tres tipos, que son las reversibles, que son la competitiva, no competitiva y mixto, ¿ya? O a competitiva, que la veremos luego. Bien. En este gráfico vemos un poco lo mismo, son como distintas maneras de ver el gráfico de Michaelis-Menten. Acá tenemos el gráfico que ya hemos visto bien de Michaelis-Menten, velocidad versus sustrato, con ya lo que ustedes ya saben ya en este momento, que es la cinética de Michaelis-Menten, ¿no? Lineal, curva y satura acá la velocidad máxima. Ya. Ahora vemos otro tipo de gráfico que a veces ustedes pueden encontrar, que es no en base a la concentración de sustrato, sino que es producto versus tiempo, que es básicamente cómo se deriva la velocidad, ¿no es cierto? Pero a distintas concentraciones de sustrato, ¿sí? Es una manera diferente de ver algo parecido a esto, ¿no? Eh, Solamente que la velocidad acá la vamos deduciendo de la pendiente de cada una de estas curvas. Ven ustedes que a medida que tengo menores concentraciones de sustrato, que el S1, acá S2 mayor concentración de sustrato, S3 poco mayor, S4 mayor. Esto que ven acá es parecido a lo que está acá, ¿no? Porque en el fondo es otra forma. En realidad, porque en el fondo ven ustedes que concentración de sustrato menor que la S1 es básicamente estamos en concentraciones para este lado de la curva de Michaelis-Menten, ¿no? Estamos en este lado. Y ven ustedes, yo les mencionaba que cuando tenemos concentraciones de sustrato menores, el comportamiento de la cinética de Michaelis-Menten de esta curva es lineal, ¿no? Que estamos acá. Ven, en este otro gráfico de producto versus tiempo vemos lo mismo. En el fondo, porque producto por tiempo es velocidad, en el fondo. Entonces, la pendiente, en este caso, esta curva, cuando hay concentraciones menores, como el S1, ustedes ven que es una recta, ¿no? Solamente una recta, entonces, justamente esta recta está justificando justamente está validando justamente lo que les mencionaba, que aquí en esta parte es lineal, ya la velocidad es lineal. Luego ustedes ven que va curvando, ¿no? Va curvando a medida que aumentamos la concentración, ¿sí? Y es porque eso, porque aquí también vemos que se va curvando, ¿no? Y ven acá ustedes que la pendiente, si la sacamos acá en esta curva, que ya está más curvada, cuando ya tenemos concentraciones mayores, que la curva al principio nos puede indicar la velocidad inicial, que es la v sub 0, que es la que obtenemos justamente al principio, ¿no?
Bien, acá en este otro gráfico también es producto versus tiempo. Recuerden, producto en el tiempo es básicamente la velocidad. Y en la velocidad, el producto versus tiempo nos da cuenta, en este caso, en este gráfico en particular, lo vamos a ver en distintas concentraciones ahora de enzimas. ¿Sí? Vemos que enzima 1 es poca concentración de enzima, luego aumentamos un poquito la concentración de enzima y luego un poco más, ¿no? Y vemos así que aumenta de alguna manera la cantidad de productos, pero esta relación con la concentración de enzima es siempre lineal, que es justamente lo que aparece acá abajo. ¿Sí? Ahora estamos graficando velocidad versus tiempo y nos da cuenta que a medida que aumentamos la concentración de enzima es lineal. ¿Ya? Es siempre una relación lineal. Bien, eso era con estas otras formas de ver también algunos gráficos que pueden encontrar, pero vemos ahora luego cómo vamos viendo estos factores que les mencionaba que pueden ir afectando la cinética. En este caso vamos a ver en esta diapositiva el pH. ¿Sí? El pH afecta la velocidad y la cinética de la enzima por diversas razones. Básicamente es porque el pH, ustedes ya saben de clases anteriores, de que el pH básicamente es la medición de la concentración del protón, de protones en el medio. ¿Sí? Entonces, si disminuimos o aumentamos la cantidad de protones presentes en el medio, va a también cambiar los distintos equilibrios donde hay presentes protones, ¿no? Y ustedes saben ya que en proteínas hay muchos equilibrios de tipo ácido-base. Básicamente hay muchos residuos que tienen, aminoácidos que tienen estas cadenas laterales que liberan o capturan protones. ¿Sí? Yo les mencionaba que en la clase de proteínas habían algunos que eran ácidos, como el ácido el aspartico, ¿no es cierto? El glutámico, son ácidos, ¿no es cierto? La lisina, lo que es básico, captura protones. Entonces, como ven, muchos aminoácidos de las proteínas tienen equilibrio ácido-base, ¿sí? Van capturando o liberando protones. Entonces, a la medida que cambiemos la concentración de protones en el medio, es decir, cuando cambiamos el pH, vamos a ir variando todos esos equilibrios presentes de los aminoácidos, y muchos aminoácidos cargados o ionizables están también presentes en el sitio catalítico de la enzima. ¿Sí? Entonces, a la medida que yo cambie el pH, la enzima puedo hacer que trabaje más mal o que la optimice, ¿no? Optimice su catálisis. Es justamente porque voy variando la cantidad la forma en que están ionizados los grupos en el sitio activo. ¿Ya? Es justamente lo que dice acá. ¿Ya? Cambia estos equilibrios en los grupos disociables de la enzima, los grupos estos ionizables de las cadenas laterales de los aminoácidos presentes en el centro activo o sitio catalítico. Lo otro es que también hay sustratos que también son ionizables. Ustedes han visto muchos que tienen fosfatos, tienen abiertos que tienen grupos que van liberando o capturando protones. Entonces también se van a ver afectados a medida que voy cambiando el pH. ¿Ya? Y lo otro, bueno, la estructura de la proteína, esto se refiere básicamente no a los aminoácidos del sitio activo, sino a aminoácidos presentes en otros lados que pueden ir cambiando también la conformación de la proteína. ¿Sí? Puede ser que el pH puede ser que la proteína no tenga la estructura óptima para que realice la catálisis de mejor forma, ya la puede ir cambiando. Entonces son algunos de los aspectos que puede ir cambiando el pH, y si graficamos esto en estos tipos de gráficos, logaritmo de velocidad inicial, en este caso versus pH, para la pepsina, por ejemplo, que esta proteína que es importante a nivel digestivo, ¿no es cierto? Esta pepsina justamente trabaja a pH, en el pH gástrico, ¿no es cierto? Que es un pH bastante ácido, y ven ustedes que está alrededor de 2, ¿no? Alrededor de 2 sería la velocidad máxima que logra alcanzar esta enzima en particular, la pepsina. ¿Sí? Entonces, en este caso, la pepsina tendría un pH óptimo alrededor de 2 o un poco más bajo incluso. ¿Sí? Y luego ustedes ven que empieza a decaer, ¿no? Empieza a decaer hasta que pH 6, que es menos que neutro, ¿no es cierto? Ya la actividad de esta enzima se anula, ¿no? Se vuelve inactiva. Y acá en este otro gráfico, acá de la derecha, tenemos también una gráfica de la velocidad, del logaritmo de la velocidad inicial versus el pH para la enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Y acá ustedes ven que el pH óptimo en este caso es cercano al 7, ¿no? Acá está el 8, está por acá, ¿no? El cercano al 7 básicamente está en el pH fisiológico. ¿Sí? El pH fisiológico es 7,35, 7,45. Está actuando relativamente en ese pH, ¿no?
Entonces sería el pH óptimo, hacia un lado, hacia la izquierda, a pH más ácido, empieza a disminuir la actividad, la velocidad, ¿no es cierto? Y hacia el otro lado también empieza a disminuir la velocidad, la cinética, ¿no? Bien, entonces en este caso sería ese, cercano al pH fisiológico, el pH óptimo para esa enzima. En caso de la temperatura, también es lo mismo que acá hay un pH, acá era un pH óptimo, para temperatura encontramos una temperatura óptima, ¿sí? Tal como muestra este gráfico, en donde hacia un lado empieza a disminuir y hacia el otro lado empieza también a disminuir. ¿Y por qué se logra eso? Es porque acá tenemos un gráfico del logaritmo de la velocidad inicial versus temperatura para una enzima particular, al igual que era el pH óptimo, pero la idea de esto es que yo les mencionaba que a medida que aumentamos temperatura, aumenta la frecuencia en que van colisionando la enzima con el sustrato. Eso ayuda, ¿no? Porque va formando más rápidamente el complejo. Y eso es justamente lo que va ocurriendo acá, ¿no? Al principio de esta barrera, de esta curva, ¿no es cierto? Empieza a aumentar la velocidad, que es cuando aumenta la temperatura, pero va a llegar un punto que llego al punto máximo de esta curva, y después empieza a disminuir porque es mucha la temperatura que tengo y la proteína ya no es tan eficiente porque empieza a perder su plegamiento, empieza a perder su estructura cuaternaria o terciaria, y básicamente lo que habíamos llamado anteriormente que era denaturación, empieza a denaturar la proteína, ¿sí? Entonces acá es justamente lo que ocurre, en una curva de temperatura óptima ocurre la activación, el aumento de la cinética por el aumento de colisiones, ¿no? De frecuencia, pero después se empieza a perder la cinética, la velocidad por esta denaturación de la proteína, ¿sí? De esta enzima, ¿sí? Y por eso se empiezan a inactivar a medida que aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, por eso que se obtiene esta gráfica en términos de la temperatura óptima. Esto también es importante para los organismos termófilos, como muestra acá la diapositiva, que son estas bacterias, por ejemplo, que están en ambientes hostiles con temperaturas extremas, ¿no? Acá en Chile hay bastante, por ejemplo, en los volcanes, las termas, geysers, etcétera. Son organismos que viven en estos ambientes con altas temperaturas, pero son justamente áreas de investigación que son bastante activas en este tipo de microorganismos, porque básicamente estas bacterias, al estar viviendo en estos ambientes con mucha temperatura, significa que al interior de estas bacterias hay enzimas que trabajan a alta temperatura, es decir, tienen este tipo de curvas con una temperatura óptima muy alta, ¿sí? No es fácil que denaturen, sino que tienen una temperatura muy alta de trabajo. Y mientras más altas tengan esas temperaturas para las enzimas de ese caso de estos organismos, son muy útiles, son muy requeridas por la industria, ¿ya? Porque de esa manera si extraemos estas enzimas de estos microorganismos, la industria puede sintetizar este tipo de enzimas o las pueden utilizar para catalizar reacciones a alta temperatura, a condiciones extremas, ¿no? Entonces eso también es muy útil para la industria. Bien, acá volvemos a algo que ya habíamos visto en realidad la semana pasada, que era algo de los cofactores, ¿no? Nosotros vimos que también le hice la pregunta ahora en el control, ¿no? La de los cofactores. Vimos coenzimas, grupos prostéticos, ¿no es cierto? Entonces, teníamos, ¿no es cierto?, que los cofactores metálicos, como el magnesio, zinc, calcio, hierro, manganeso, potasio, que eran estos cofactores metálicos, y están los que son moléculas orgánicas, que pueden ser coenzimas, que son mayoritariamente derivados de vitaminas, o grupos prostéticos, que son estas moléculas orgánicas unidas por enlace covalente, ¿sí? Que era justamente lo que eh, tenían que responder ahí en la pregunta del control. La respuesta era por grupo prostético porque se une covalentemente. Las coenzimas no se unen covalentemente, ¿sí? En esta tabla muestra las coenzimas, que son estos derivados de vitaminas, y cómo estos derivados y las reacciones que van catalizando, un poco algo que ya vimos ya anteriormente, pero aquí le repaso un poco brevemente. La coenzima A, por ejemplo, viene de un derivado de la vitamina del ácido patoténico, el ácido tetrahidrofólico, viene como derivado del ácido fólico, hay algunos que mantienen igual, como la biotina, no cambia. Bueno, estas son las reacciones que van ahí catalizando, ¿no? Biotina, fijación del dióxido de carbono, etc. Bueno, pero eso ya más o menos ya lo habíamos visto con factores, pero bueno, ahora lo que nos interesa es ver la inhibición enzimática, y esto sí es importante por el hecho de que yo les mencionaba que las enzimas
las vamos a ver mucho en las rutas metabólicas, ¿no? Cuando pasemos la glucólisis, el ciclo Krebs, todas estas rutas metabólicas que son la base de los cursos de bioquímica, ¿no? Cada uno de estos pasos de las rutas metabólicas están catalizados por una enzima específica, ¿no? Eh, y ustedes van a ver que son muchas reacciones que están cruzadas también, entonces hay muchas que están también siendo inhibidas, se ven inhibidas por ciertos inhibidores, entonces por eso es importante también entender todos los procesos de inhibición, ¿ya? Eh, y también lo otro importante es que es de una aplicabilidad bastante grande en cuanto al diseño de fármacos, ¿sí? Las empresas, las farmacéuticas, la Bayer, todas las empresas farmacéuticas grandes, por ejemplo, justamente van diseñando nuevos fármacos en base al entendimiento de estos procesos de inhibición enzimática, ¿ya? Porque las enzimas son usualmente muy buenos blancos farmacológicos, ¿ya? Entonces, muchos de los fármacos que se van sintetizando en estas compañías farmacéuticas justamente tratan de diseñar inhibidores, ¿ya? Para ciertas enzimas, ¿ya? Bien, eso lo vamos a ver algunos ejemplos acá. Tenemos, por ejemplo, acá justamente un inhibidor que se ocupa como fármaco. Este inhibidor fue un farmacólogo que fue acá en- viendo algunos víboras, este tipo de víbora que la jararaca. Esta víbora tiene en su veneno este compuesto que aparece acá, que se muestra acá en esta diapositiva, y este compuesto es básicamente el principio activo de estos fármacos que aparecen acá, ¿ya? Compuesto que está en la saliva de esta víbora es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, ¿no? La ECA significa enzima convertidora de angiotensina. Entonces, básicamente, como es inhibidor de esta enzima, básicamente se ocupa para justamente inhibirla y así se trata pacientes con hipertensión arterial, ¿ya? Y justamente este compuesto es que es el principio activo en estos tipos de medicamentos, como el captopril, este otro, ¿no es cierto? El enalapril maleato serían compuestos, o sea, fármacos que tienen esto como principio activo para justamente inhibir una enzima en particular, en este caso sería la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Bueno, acá tenemos los distintos tipos, este diagrama nos resume un poco lo que veremos de los distintos tipos de inhibidores. Entonces, hay distintas clasificaciones. La primera es, nos vamos a encontrar con una inhibición que puede ser reversible y hay otra que es completamente irreversible. La reversible es cuando ocurren modificación covalente, ¿sí? Se forma un enlace covalente entre el inhibidor y la enzima y inactiva de esa forma la enzima, entonces esa enzima ya no puede volver a funcionar, ¿ya? Se inactiva completamente, ¿ya? Entonces es por eso que es irreversible ese proceso. Y hay otros casos en que la inhibición es reversible y en esos casos hay de tres tipos. Hay una inhibición competitiva, la no competitiva y la acompetitiva, ¿ya? Ya veremos luego cada uno de estos tres. Ya, vamos a empezar por de las reversibles, vamos a ver la competitiva, no competitiva y acompetitiva. Como les decía, estas tres tienen esta gracia que es, tienen esta característica de que se trata de una inhibición que es reversible, es decir, puede inhibirse en un tiempo en particular, pero luego puede salir el inhibidor y volver nuevamente a quedar la enzima activa funcionando normal, con la cinética normal, ¿no? Bien, y es reversible justamente por eso, porque existe un equilibrio entre la enzima y el sustrato libre junto con el complejo enzima, y bueno, ahí vamos a ver viendo exactamente en qué nivel ocurre la inhibición, que es justamente donde se basa cada una de estas inhibiciones. Vamos a ver luego el detalle en la siguiente diapositiva. Ya, la primera sería la inhibición competitiva, ¿no? Que sería la primera reversible, ¿no? La inhibición competitiva. La característica principal de la inhibición competitiva o el inhibidor competitivo es básicamente el que compite por el mismo sitio de unión que tiene el sustrato. Esa es una de las características principales de la inhibición competitiva, es que compite por el mismo sitio de unión, ¿sí? Um, el mismo sitio activo. Entonces, ven acá ustedes que acá esquemáticamente aparece una enzima y el sitio de unión o donde está el sitio activo de la enzima es donde se une el sustrato, ¿no? Entonces, un inhibidor viene y se une al mismo sitio, ¿sí? Entonces compite con el sustrato por unirse a la enzima en el mismo sitio.
¿ya? Esa es la gracia, una de las características principales de este tipo de inhibiciones, es competitiva. Es por eso que se llama que es competitiva, ¿ya? Porque compite con el sustrato para unirse en el mismo sitio de la enzima, ¿ya? Y como se une al mismo sitio, yo les mencionaba que las enzimas en general son bien específicas con el sustrato, y la especificidad viene mucho dado por la forma del sustrato, que es muy complementaria a la forma del sitio activo, ¿sí? Yo les mencionaba la clase pasada que estaba en distintos modelos, de hecho, para describir aquello, ¿no? Que veíamos los modelos llave cerradura, el de ajuste inducido un poco extendido, que nos da cuenta de que era complementario en realidad al estado de transición, etcétera, ¿no? Bueno, pero en general viene a esta complementariedad de la forma del sitio activo con la forma del sustrato. Entonces, para que el sustrato compita de buena forma, que sea un buen inhibidor, tiene que ser parecido al sustrato, ¿ya? Tiene que tener una forma bien parecida al sustrato para que logre unirse de buena forma al sitio activo, ¿sí? Entonces, a la medida en que nosotros tengamos inhibidores muy parecidos al sustrato, van a ser buenos inhibidores, ¿ya? Porque si quedan pegados acá al sitio activo, no logra que se produzca la reacción, pero impide también que sea un sustrato, ¿ya? Entonces eso va a tratar un poco la inhibición competitiva, ¿ya? Ya. Entonces, como le digo, esa forma son compuestos que tienen una estructura química o geométrica similar al sustrato, es por eso que les mencionaba, ¿ya? Porque el sitio activo es complementario a la forma del sustrato, según estos modelos que les mencionaba, y va a depender de la afinidad de que tenga el inhibidor por la enzima en comparación de la afinidad del sustrato por la enzima. Esto lo vamos a ver mejor en este diagrama, en donde justamente vemos acá el esquema de una inhibición competitiva. Acá este inhibidor en azul nos muestra, o sea, perdón, lo que aparece acá en azul es el sustrato, lo que aparece acá en rojo es el inhibidor competitivo, ¿ya? Entonces, como yo le decía, compite por el sitio activo de la enzima. Entonces acá tenemos una enzima libre, acá tenemos el sitio activo, y ven ustedes que el sustrato en una reacción normal, sin inhibidor, se une al sustrato, forma el complejo enzima sustrato, que nos encontramos en esta parte, ¿no? E más S, forma el complejo enzima sustrato, el que tenemos acá, y luego ocurre la reacción química, donde se forma el producto, y luego el producto es liberado, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto ya con la Michaelis-Menten, ¿no? Que es lo que estaba acá. Formación del complejo enzima sustrato, y luego ocurre la reacción química catalizada por la enzima y se libera el producto. ¿Qué pasa cuando tenemos el inhibidor competitivo? El inhibidor competitivo compite con la enzima libre, ¿no? Trata de unirse también a la enzima libre en su sitio activo y queda de esta forma, ¿no? Unido el sitio a la enzima, y este complejo enzima inhibidor es un complejo inactivo, ¿sí? No logra formar producto, ¿sí? Queda ahí nomás, ¿ya? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Esto que está acá arriba, que es lo que nos describía la ecuación de Michaelis-Menten, compite con esta otra ecuación que era E enzima libre más I, que sería el inhibidor competitivo, nos genera este EI, que sería el complejo enzima inhibidor, ¿sí? Y esto está descrito por este equilibrio, ¿sí? Esto es reversible, por esta constante de equilibrio que es la KI, ¿no? Constante de inhibición. Esto mismo que está acá es lo que tenemos también acá, que es lo mismo, ¿no? Tenemos enzima con el sustrato, va a formar el complejo enzima-sustrato con el equilibrio inicial, y luego se hace la catálisis, en donde se produce la reacción química generando el producto que es liberado. Y esto compite inicialmente con la unión del inhibidor en el sitio activo, en donde se genera este equilibrio, descrito por la constante de equilibrio de inhibición, y nos da este complejo EI, ¿no? El complejo de enzima inhibidor, que es lo que teníamos justamente acá, ¿no? Acá nos muestra algo adicional, sí, que este complejo enzima inhibidor también puede volver acá al ES, ¿no? Esto puede pasar acá también, en la medida en que el sustrato puede desplazar al inhibidor, ¿sí? Esto es posible, ¿ya? En que el sustrato venga y desplaza esto, ¿no? Lo saque de acá, el sustrato venga, desplace eso, y se forma nuevamente el complejo enzima sustrato, que es justamente lo que indica acá, ¿sí? Complejo EI, viene el sustrato y desplaza al inhibidor, y volvemos a generar el complejo sustrato, que es funcional porque nos permite generar el producto. Que es justamente lo que nos dice acá, ¿no? El cual desplaza el inhibidor del sustituto activo de la enzima, ¿ya? Y ahora esto, la inhibición competitiva tiene una característica en particular, si lo vemos ahora en términos de la curva de Michaelis-Menten, de la cinética de Michaelis-Menten,
una la puede distinguir fácilmente de este tipo de inhibición por esto, por lo que dice acá, que la Vmax no se altera y la Km cambia, ¿sí? Entonces cuando tengamos un inhibidor competitivo, inmediatamente vamos a ver que es competitivo porque tiene una Vmax que no cambia, pero la Km cambia, ¿ya? Es el distintivo de una inhibición competitiva, ¿ya? Y bueno, en términos estructurales ya le había mencionado que se unen al mismo sitio activo. Y bueno, era eso. Ahora, acá tenemos los gráficos justamente para ver aquello. Tenemos acá la curva, este gráfico Michaelis-Menten, que ya ustedes saben de qué trata, velocidad versus sustrato. Y acá tenemos la curva, la típica de Michaelis-Menten, inicial, comportamiento lineal al principio, curva, y luego la saturación simple, que la Vmax, ¿no? Esa es la típica cinética Michaelis-Menten, que es cuando tenemos la reacción todavía normal, ¿no? Sin inhibición. ¿Ya? Por eso aparece un menos I, que está sin inhibición. ¿Qué pasa cuando entra ahora a competir el inhibidor competitivo? Tenemos la curva ahora de este tipo, que es la curva roja, ¿no? Que nos da acá. Como ven ustedes, esta curva empieza, comparado con la sin inhibición, se desplaza, ¿no? Se desplaza hacia la derecha, pero satura en el mismo valor, ¿sí? Ven ustedes que satura acá en el mismo valor que está con la curva azul, ¿no? Satura en el mismo valor, en el mismo Vmax. Entonces, como les mencionaba, la Vmax no cambia, ¿sí? Ven ustedes que la Vmax, cuando hay inhibición, se mantiene igual, ¿no? No cambia. ¿Y qué es lo que cambiaba? Cambia la KM, ¿no? Y ustedes ya saben de cómo se puede interpretar la KM. La KM nos da cuenta de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿sí? Entonces, como cambia la KM, en el fondo está cambiando la afinidad de la enzima por el sustrato. Y la hace disminuir, ¿sí? Entonces, como disminuye, recordemos que cuando disminuye la enzima, la afinidad de enzima sustrato, en el fondo aumenta el valor de la KM, ¿sí? A valores más altos de KM significa que hay menor eh, afinidad de enzima sustrato, ¿sí? Hay menor afinidad de la E más la S, ¿no? Para que forme el complejo, ¿sí? Cuando tenemos valores mayores, perdón, a valores mayores de KM tenemos menor afinidad entre eso. Y a valores menores de KM tenemos mayor afinidad, ¿ya? Entonces, por tanto, en una inhibición competitiva disminuimos la afinidad de la enzima por sustrato. Se disminuye esto, ¿no? Se disminuye en qué tan afín es la enzima por unir al sustrato. ¿Y por qué se disminuye? Porque el inhibidor trata de competir, ¿ya? Y por eso que se disminuye la afinidad de la enzima por sustrato. Y como disminuye la afinidad, significa que aumentamos la KM, ¿sí? Y justamente lo que vemos en esta gráfica, ¿sí? Aumenta la KM, ¿sí? Ven ustedes que la KM, recuerden que está asociada a la mitad de la Vmax, ¿no? Entonces acá vemos KM igual a la mitad de la Vmax en la curva azul, ¿sí? Llegamos acá a la mitad de la Vmax. Y en esta otra curva roja que está con inhibición, que está desplazada hacia la derecha, vemos que ahora que la KM está en un valor más alto y que logra la Vmax dividido por 2, ¿no? La mitad de la Vmax, ¿ya? Pero está la KM con un valor mayor, significa que disminuimos en ese caso la afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, acá en este otro gráfico que está a la derecha es cómo lo obtienen lo mismo, pero a través del gráfico de doble recíproco, ¿sí? De Langmuir-Burke, que ya les mencionaba que era muy práctico para obtener estos mismos valores de forma más directa, ¿no? En vez de esperar la saturación, aquí se obtiene como es lineal, se obtiene directamente por los cortes en el eje Y y en el eje X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos la curva acá en verde, nos indica la reacción, perdón, la curva azul, igual que la de acá, nos indica la curva sin la inhibición, una reacción normal de la enzima, ¿sí? Catálisis enzimática eh, normal, donde cortaba acá en el eje Y para obtener la Vmax y en el eje X podíamos obtener la Km, ¿no? la constante de Michaelis. Y ahora cuando tenemos el inhibidor presente, nos da esta curva en donde corta acá en el eje Y en el mismo punto. ¿Por qué cortar el mismo punto? Porque en el intercepto acá que corta en el eje Y, obteníamos ahí la Vmax. Y ya sabemos que la Vmax en el inhibidor con la inhibición competitiva se mantiene igual, ¿no? Es por eso que corta en el mismo punto. ¿Y qué es lo que cambia? El AKM, ¿no? Tal cual veíamos acá. Acá vemos que cambia el AKM de esta forma, ¿no? Que corta en diferentes puntos acá en el eje X. ¿Ya? ¿Sí? Cuando tenemos inhibición, corta acá, y cuando sin inhibición, corta acá un poco más arriba, ¿no? Entonces cambia la KM, pero el Vmax se mantiene igual, ¿ya? Que eso es lo que tienen que aprender acá con la inhibición competitiva.
Es eso, ¿no? Que cambia la KM porque la aumenta, porque disminuye la afinidad encima del sustrato, y la Bmax se mantiene igual porque se mantiene la saturación simple, al igual que la sin inhibición, y lo otro que compite por el mismo sitio activo. ¿Ya? Son las tres cosas que tienen que saber. Ejemplo de este tipo de inhibiciones competitivas, tenemos acá, por ejemplo, un caso en que tenemos la testosterona, ¿no es cierto?, la hormona, que se transforma por reacción a la dihidrotestosterona. Y en esta reacción química es catalizada por esta enzima, que es la 5-alfa reductasa. Bien, y esta enzima puede también ser inhibida competitivamente, tal cual como vimos recién, por este inhibidor competitivo que sería la finasterida. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, si ustedes comparan la estructura de este inhibidor competitivo con el sustrato, ven ustedes que la estructura es relativamente parecida, ¿sí? Se mantienen en general los cuatro anillos, ¿no es cierto?, el carbonilo ahí, pero tiene ciertas modificaciones, ¿no? Tiene el amino, y acá, en la parte de acá tiene una amida, ¿no? En vez del hidroxilo ahí. Entonces, claro, hay ciertos cambios que hay, porque tiene que haber cambios porque de esa manera queda pegado al sitio activo, pero no logra reaccionar, si no logra formar el producto. ¿Sí? Pero sí tiene que ser lo suficientemente parecido al sustrato para que se una de buena forma, ¿ya? Para que tenga cierta afinidad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sería un ejemplo de esta inhibición competitiva. Lo mismo acá, está otro ejemplo en donde tenemos el ácido fólico, que sería el sustrato para una reacción de la enzima dihidrofolato reductasa, ¿ya? Donde se reduce este sustrato, el ácido fólico. Y lo que vemos acá, acá arriba es el inhibidor competitivo, ¿sí? Es el metotrexato, que sería el inhibidor competitivo que se ocupa también farmacológicamente para inhibir esta enzima. Y ustedes ven que también en cuanto a estructura tiene que ser muy parecido al sustrato, porque de otras formas no se podría unir al mismo sitio activo. ¿Ya? Tiene que ser parecido porque de esa forma tiene afinidad suficiente para unirse al sitio activo y puede competir de buena forma con el sustrato, ¿no? Por unirse. Entonces tiene que ser parecido. Y aquí las cosas diferentes son las que aparecen acá en los recuadros punteados. Está el amino en vez de un hidroxilo ahí, acá tiene un metilo en vez de este hidrógeno, y acá también tiene un metilo en vez de ese hidrógeno, ¿no? Entonces, solamente con estos tres pequeños cambios en la estructura, logra que logre inhibir la reacción. ¿Sí? Es decir, no se produce el producto, pero queda así pegado en el sitio activo. ¿Ya? Es de esa forma que se está inhibiendo la enzima. Bien, eso era en cuanto a inhibición competitiva. Ahora vemos el segundo tipo, que era la inhibición no competitiva. Y en este caso, la primera diferencia con respecto a la que vimos anteriormente es que el inhibidor no competitivo se une a un lugar distinto al sitio activo, se une en otro lugar. ¿Ya? Entonces, por eso que es no competitivo. Ese no competitivo es porque no compite por el mismo sitio activo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el diagrama de aquello, tenemos acá la enzima, este era el sitio activo, ¿no? En donde une el sustrato se une acá, al sitio activo, y ven ustedes que lo amarillo que aparece acá es justamente este inhibidor no competitivo, que se une a la enzima, la inactiva, pero con unión en otro lado, ¿sí? Entonces, en estos casos de inhibidores, la forma del inhibidor no es necesario que sea similar al sustrato porque se une en otro sitio, ¿ya? No compite por el sitio activo, ¿ya? Esa es la primera gran diferencia estructural, ¿ya? Con respecto a la anterior, ¿sí? Y cómo inactiva la enzima es básicamente por esto, ¿no? El inhibidor no competitivo modifica la forma del sitio activo, lo que impide la interacción de la enzima con el sustrato. Básicamente cuando se une en otro lugar, se cambia la estructura de la proteína y cambia de alguna manera la forma que tiene este sitio de unión activo, y de esa forma el sustrato no se une tan eficientemente. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un diagrama general de cómo puede ocurrir esta inhibición no competitiva. Y ustedes ven que puede ocurrir de la siguiente manera. Tenemos acá la enzima libre, esto sería el complejo enzima-sustrato, y acá la reacción después de la catálisis que forma el producto, ¿no? Entonces, esto sería la reacción normal de una enzima, ¿no? Enzima libre con sustrato, enzima más sustrato, con el equilibrio forma el complejo, y luego este complejo hace la catálisis y genera el producto y lo libera, ¿no? La que hemos visto como que descrita por la ecuación de Michaelis-Menten. Bien, ¿cómo ahora ocurre la inhibición de este inhibidor no competitivo?
este inhibidor no competitivo puede unirse tanto a la enzima libre como también puede unirse al complejo enzima-sustrato, ¿ya? Puede unirse a ambas cosas. ¿Y por qué? Porque como se une en otro lado, ven usted que se une, no a sitio activo, sino que en otro lado, en otro sitio, se puede unir a ambas cosas, ¿ya? Porque no le importa que esté unido o no al sustrato, ¿ya? Y justamente lo que vemos acá y acá. ¿Sí? Acá en estas esferas celestes son las enzimas, vemos acá que está la enzima libre y se une el inhibidor y forma el complejo enzima inhibidor, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos acá, enzima libre con el inhibidor forma el complejo EI, que es este de acá, ¿no? El mismo, enzima más el inhibidor. Y ven ustedes que aquí está el sitio del sustrato, que está en otro lado, ¿no? Y entonces viene el sustrato y se une a su sitio de activo y forma el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿sí? Que es el complejo S que aparece acá, ¿no? El complejo enzima sustrato inhibidor, complejo S. ¿Ya? Y por otro lado, la otra forma es que la enzima libre una su sustrato, entonces se forma el complejo enzima sustrato, que es el complejo S, ¿ya? Que ya sabíamos de qué trata, y luego venga la inhibición, en donde el inhibidor se une a este complejo ES, este complejo enzima sustrato, y forma el complejo S, ¿no? Entonces puede inhibir tanto con la enzima libre como con el complejo enzima sustrato. ¿Ya? Y lo opuesto también es verdad, en el fondo como son todos equilibrios los que están presentes acá en estas uniones, también cuando se une la enzima libre con el inhibidor, formamos el complejo EI, luego este complejo EI puede unir al sustrato, ¿sí? Descrito por este equilibrio, logramos formar el complejo ESI, que es el complejo enzima sustrato inhibidor, y este complejo ESI también puede soltar el inhibidor para volver a que la enzima esté activa, ¿no? Forma el complejo enzima-sustrato que logra catalizar y formar el producto. ¿Sí? Entonces, básicamente acá está la inhibición, ¿sí? Forma este ciclo, ¿no? Con estos equilibrios. Bueno, la característica de esto es que en la cinética de Michaelis-Menten, lo distintivo y que va a ser la diferencia con respecto a la inhibición competitiva es que ocurre esto, que está en este cuadro, que la Km se mantiene igual y la Bmax disminuye, ¿ya? Y acá, como ven ustedes, es diferente a lo que vimos anteriormente, porque anteriormente la competitiva, la Km aumentaba, ¿sí? Se perdía la afinidad de la enzima con el sustrato, aumentaba la Km, y la Bmax saturaba igual, ¿no? Se mantenía igual en la inhibición con respecto a la sin inhibir. Entonces la Vmax ahí era igual. En la no competitiva, la Vmax cambia, ¿no? La Vmax disminuye, ¿sí? Cuando inhibe, ¿sí? Y la AKM es igual, ¿sí? Entonces pasa al revés, ¿sí? Entonces cada vez cuando vean ustedes un cambio en la AKM, lo más probable es que estén en este, y la Vmax sea igual, significa que van a tener una presencia de un inhibidor competitivo, ¿ya? Y cuando tengan lo opuesto, en donde la KM se mantiene constante, se mantiene igual, y la Vmax es la que cambia, entonces ahí ustedes inmediatamente van a saber que se trata de una inhibición, de un inhibidor no competitivo, ¿ya? Que se está uniendo en otro sitio, ¿ya? No está compitiendo por el sitio de unión del sustrato, ¿ya? Entonces esa es la forma en que ustedes pueden distinguir ambos inhibidores. Entonces acá vemos nuevamente lo mismo, pero en la gráfica, ¿no? La gráfica de Michaelis-Menten. Entonces la curva en azul nos indica la cinética de Michaelis-Menten, usual, ¿no? Encima la catálisis normal, en donde es lineal, curva y satura, ¿no? Saturación siempre que nos da la Vmax. Bien, la curva en rojo nos da ahora la inhibición no competitiva, ¿ya? Que une en este otro sitio que no compite por el sitio activo, ¿no? El inhibidor. Y ven ustedes que la Vmax, que tal con lo que habíamos visto acá, que la Vmax cambia, ¿no? Disminuye. ¿Sí? Disminuye. Ven que usted que satura antes, ¿no? Entonces cambia el valor de la Vmax en la inhibición. Y la Km no cambia. Ven ustedes que acá está la Km, que es la concentración que logra llegar a la Vmax dividido por 2. Ven ustedes que acá la Vmax dividido por 2, acá en esta curva roja en este punto, en la curva azul es en este punto, pero acá nos da que es la misma, ¿no? La Km es la misma para ambas curvas, ¿sí? Entonces, como ven, este gráfico que ven acá es diferente a la de la inhibición competitiva. Ven ustedes acá, la saturación era igual, la Vmax era igual, lo que cambiaba era la Km, ¿sí? Que acá se desplazaba, ya en un valor más alto, con una afinidad menor de enzima por sustrato, ¿ya? Y en el doble recíproco cortaba el mismo punto acá. Acá la no competitiva entonces cambia en este gráfico y cambia también en el doble recíproco, ¿no?
como la velocidad, la Vmax cambia, la forma de obtener la Vmax en este gráfico de Langmuir-Berg es con el corte en el eje Y, ¿no? Entonces ven ustedes que acá la curva en azul es la reacción normal de catálisis y las rojas son las con inhibición. Entonces ustedes ven que el corte en el eje Y cambia, porque es el que nos indica la Vmax, ¿no? Y el corte en el eje X nos da cuenta de la KM, ¿no? Que se obtiene acá con este tipo de gráfico de doble recíproco, se obtiene la KM cuando corta el eje X y ven ustedes que convergen en el mismo punto, ¿ya? Es porque la KM no está cambiando en este tipo de inhibición, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes ven que es fácil, o sea, uno puede inmediatamente a través de estos gráficos, ya sea por los gráficos de Michaelis-Menten o bien por el de doble recíproco, saber inmediatamente de qué inhibición se trata, de una competitiva o de una no competitiva, ¿ya? Y la que nos queda de las reversibles, recordemos que eran tres, ¿no? Eran tres las que teníamos, competitiva, no competitiva. Entonces competitiva era Vmax igual, Km mayor. No competitiva era Vmax menor, Km igual. Y ahora vamos a ver la competitiva. La que nos faltaba. La competitiva, el inhibidor se une solamente al complejo enzima-sustrato, ¿ya? Es ahí donde solamente se puede unir el inhibidor. Entonces, que era diferente a lo que teníamos acá, ¿no? Lo que teníamos acá, que en el caso de la no competitiva, el inhibidor se podía unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato. En el caso de la A competitiva, el inhibidor se une solamente en este paso, no se une con la enzima libre, se une solamente cuando está el complejo enzima-sustrato ya formado, ¿ya? Entonces acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la reacción normal, ¿no es cierto? Enzima más sustrato, el equilibrio para formar complejo, y el complejo luego cataliza y forma el producto. Ya, entonces acá tenemos en este paso el complejo, enzima sustrato, y es acá donde ven ustedes que acá se une el inhibidor en otro sitio, ¿sí? Mantiene la idea del no competitivo de unirse en otro sitio, no compite directamente con el sitio de unión, del sitio activo del sustrato, se unen en el otro sitio y la inactiva, ¿no? Entonces nos queda complejo, enzima sustrato, más este inhibidor a competitivo, nos da el complejo ESI, complejo enzima, sustrato, inhibidor, ¿sí? Que está descrito por esta constante equilibrio, la KI, que es de constante de inhibición. ¿Bien? Entonces es en este nivel, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden notar la diferencia, ¿sí? Acá la inhibición ocurre acá, que es lo mismo que vemos acá, ¿no? Enzima más sustrato, ¿sí? Que nos da la afinidad con este equilibrio, forma el complejo enzima sustrato, más este inhibidor a competitivo, nos genera el complejo S, ¿no? El complejo enzima sustrato inhibidor, con esta constante equilibrio dada por la constante equilibrio KI, ¿no? Y esto, bueno, cuando tenemos sin el inhibidor nos formaba el producto, ¿sí? Recuerden que esto es un equilibrio, ¿sí? Entonces la inhibición también puede revertir, ¿no? Es reversible este proceso, puede nuevamente darnos el complejo enzima sustrato, que nos activa nuevamente la enzima para generar el producto. Bien, entonces aquí la diferencia para distinguir un inhibidor A competitivo es que la Km disminuye y la Vmax disminuye, ¿ya? Entonces aquí, como ven, hay otro patrón en el que se presenta que cambia las dos cosas, ¿sí? Veíamos entonces la competitiva cambia una sola, que era cambiar acá la Km, la Vmax era constante, acá cambia solamente la Vmax, que era la otra, ¿no es cierto?, disminuía, y la Km era la que se mantenía constante, y la A competitiva cambia las dos, ¿ya? Cambia la Km y cambia la Vmax, cambia las dos cosas, ¿sí? Entonces esa es una característica que las puede distinguir, y ustedes pueden saber inmediatamente si tienen un inhibidor A competitivo de esa manera, porque cambia las dos cosas, ¿ya? Y tienen que saber también que la inhibición ocurre en otro sitio, ¿ya? La única que compite por el mismo sitio es la competitiva, ¿ya? Entonces acá, si ustedes grafican, ¿no es cierto?, con un gráfico esto de Michaelis-Menten, para obtener la cinética de Michaelis-Menten, ven ustedes que tienen la cinética normal de Michaelis-Menten en la curva en negro, ¿no es cierto?, comportamiento lineal de la curva y luego satura, ¿no?, en la Vmax. Esa es la cinética normal de Michaelis-Menten, y luego tenemos la con inhibición, en este caso la A competitiva. Entonces tenemos acá en color acá más rojo, tenemos la inhibición A competitiva, y ven ustedes que satura antes, ¿no? Satura acá más bajo, ¿no? Entonces tiene una Vmax menor. Si este Vmax es menor que la normal, entonces satura con valores menores de Vmax, y lo que mostraba acá, ¿no? La Vmax disminuye, ¿sí? En esta inhibición.
¿Y qué pasa con la KM? Bueno, la KM era la que nos da la Vmax, la concentración de sustrato, la que nos da la concentración, o sea, la velocidad, la Vmax dividido por 2, ¿no? La mitad de la velocidad máxima. Entonces acá, la Vmax dividido por 2 es acá, ¿no es cierto? Pum, y vemos la concentración y tenemos la KM acá, ¿no? Acá con la de rojo vemos la Vmax, ahora la tenemos más bajo, la tenemos acá. Esto lo dividimos por 2, llegamos acá, y en este punto vemos la concentración correspondiente y vemos que tenemos una KM que es menor a esa, ¿no? Entonces la KM, ustedes ven acá que cambió y está a valores menores. ¿Sí? Y ven ustedes que cambia en el sentido opuesto de lo que pasaba en la competitiva, ¿no? En la competitiva, acá, cuando teníamos la inhibición competitiva, cuando el inhibidor competía por el sitio activo del sustrato, veíamos que la KM aumentaba, ¿no? Se perdía la afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí pasa al revés, pasa que se aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato, aumenta esta afinidad de la enzima libre por el sustrato, ya que disminuye el valor de la KM, ¿no? En la inhibición se encuentra un menor valor de KM, ¿sí? Y como les digo, satura a una Vmax menor, ¿ya? Entonces, en este caso, como les digo, hay que fijarse en esas dos cosas, que cambia las dos, cambia la KM, disminuye, y disminuye también la saturación a través de un menor valor de la Vmax. Bien. Algunos de estos tipos de inhibición a competitiva las podemos ver en la PAL. Este es una fenilalanin, la L no recuerdo bien, pero bueno, se me olvidó la L cuál era, pero era la PAL, esta enzima en particular nos da acá la tabla siguiente, que nos da el sustrato versus la velocidad, con las unidades, ¿no es cierto?, nanomolar por minuto. Tenemos este tipo de tablas y vemos acá cuando está el inhibidor presente. ¿Ya? Existe un inhibidor, que en este caso lo llaman el TREPAL, ¿sí? Que cambia los valores de la cinética de la enzima normal, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos las dos cosas, ¿no? Esta curva que nos daría la normal, una curva normal de cinética normal, y la curva con la inhibición, ¿sí? Entonces, acá nos preguntan determinar qué tipo de inhibición es. A grosso modo, mirando las tablas no se puede ver inmediatamente porque necesitamos graficarlo, ¿ya? Necesitamos graficarlo. No era tan fácil como veíamos anteriormente cuando nos preguntaban las cosas viendo las tablas, ¿no? Que ahí podíamos ver cosas de la cinética que era acá, ¿no? Acá veíamos Vmax, qué sé yo, veíamos el comportamiento lineal. Ya, en inhibición es un poquito más difícil porque hay que graficarlo en realidad, porque necesitamos ver si la KM disminuye, necesitamos ver si la Vmax va a disminuir, si la KM se mantiene constante, ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos que graficar estas dos cosas, entonces eso les va a quedar tarea para ustedes, ver estos 4 puntos, cómo les resulta acá, ¿no? Tendrán que graficar estos 4 puntos versus la velocidad para que les dé la curva acá, ¿no? De Michaelis-Menten, y vean luego el punto acá, los 4 puntos para la inhibición, ¿no? Que les dé la curva de la inhibición. Pero aquí, como son poquitos puntos, lo que no les conviene no hacerlo por este medio de las curvas, sino que les conviene hacerlo por este, ¿no? Por el de doble recíproco, ¿ya? Porque cuando son más pocos puntos les conviene verlo de esta forma, porque con 4 puntos no logran ver bien la saturación, ¿sí? Entonces con 4 puntos conviene, como son pocos puntos, conviene verlo de esta forma, ¿ya? Por doble recíproco. Bien. Y la que nos quedaba, la que nos faltaba, ya vimos las tres, que era las tres reversibles, era competitiva, no competitiva y la acompetitiva. La que nos faltaba entonces ver era la irreversible, ¿sí? Y esto ocurre cuando ocurre una modificación covalente, es decir, cuando ocurre el inhibidor se une covalentemente con un enlace covalente al sitio activo de la enzima, ¿ya? Y cuando se forma ese enlace covalente es cuando ocurre el bloqueo, ¿no es cierto? Se bloquea la unión del sustrato, porque como ocupa el sitio y se une covalentemente, queda pegado en forma permanente al sitio de unión, y esa forma no permite que se une el sustrato, ¿ya? Porque no tiene lugar donde unirse, ¿sí? Bloquea el sitio de unión. De esa forma que se inhibe la actividad, el mecanismo de inhibición de esta enzima, ¿no? Es por medio de este inhibidor irreversible, es a través de eso, del bloqueo del sitio activo por la unión permanente a través de un enlace, de la formación de un enlace covalente. Vemos acá, por ejemplo, la enzima, la acetilcolinesterasa, tiene acá en sitio activo, por ejemplo, acá una serina. Recuerden ustedes que acá
la serina tiene, el aminoácido este tiene, en la cadena lateral termina con un grupo funcional hidroxilo, ¿no? Un alcohol. Entonces acá aparece el OH, es el hidroxilo de la serina, y acá vemos este inhibidor irreversible, que es el DIP, ¿no? Que sería el inhibidor de esta enzima. Entonces ustedes ven que acá se produce el ataque acá a la serina ataca acá al fosfato, ¿sí? Se produce el enlace covalente del oxígeno de la serina al fosfato aquí presente, y es una sustitución nucleofílica, entonces ataca el oxígeno acá, y el flúor que estaba acá inicialmente se desplaza, ¿no? Y sale como producto. Es lo que sucedió acá, ¿no? O sea, el oxígeno ataca como nucleofílicamente al fósforo acá, y sale el flúor como grupo saliente, y es lo que sale acá que queda como producto, ¿no? Se une y sale como producto el flúor y el hidrógeno. Bien, lo importante acá es que darse cuenta que forma acá el enlace covalente, ¿no? Se forma el enlace covalente entre el inhibidor y el sitio activo, ¿ya? Y esa forma queda la enzima inactivada en forma permanente porque ya bloquea completamente el sitio, ¿no? Y ya no puede unirse al sustrato. Claro, entonces en este caso, la única forma de que la enzima vuelva a ser activa es que se sintetice nuevamente a partir de leer el ribosoma, el RNA mensajero, ¿no es cierto?, en el ribosoma, y se genera nuevamente la enzima, la acetilcolinesterasa, a través de síntesis de nuevo, ya a partir de la lectura en el ribosoma. La descripción a través de esto, ¿no? Como siguiendo la misma nomenclatura que tenemos antes, la E más I, que es la unión de la enzima libre más el inhibidor, nos da una E', ¿sí? Nos queda como una enzima inactiva, ¿sí? Esta E' significa enzima activa, inactiva permanentemente, en forma irreversible, ¿ya? Claro, entonces aquí todo lo que aparecía antes eran siempre con equilibrio, ¿sí? Entonces siempre la inhibición podía ser revertida, ¿sí? Porque se podía el inhibidor soltar acá y volver al complejo sustrato y formar así el producto, ¿no? En todas las demás era así, ¿no? Aquí era todo equilibrio, ¿sí? Entonces esto podía salir el inhibidor, formar la enzima libre, formar el complejo y formar producto. Entonces siempre se podía revertir la inhibición, pero en este caso no, ¿no? En este caso no, porque bloquea en forma permanente porque se forma este enlace covalente ahí. Entonces, algunos ejemplos de estos inhibidores, tenemos la penicilina, la aspirina y el disulfiram. Algunos son ejemplos de esto. La penicilina es un inhibidor que es irreversible de la transpeptidasa, ¿ya? La transpeptidasa es una enzima que se preocupa ahí de la síntesis en la pared bacteriana, entonces es por eso que la penicilina eh, bloquea, ¿no es cierto?, esta enzima y evita que se sintetice mayor cantidad de pared bacteriana. Es por eso que la bacteria muere, ¿no? No tiene cómo seguir sintetizando su pared, ¿ya? Entonces es el mecanismo que tiene la penicilina para bloquear esta enzima y así eliminar bacterias. La aspirina, por otro lado, inhibe la COX, que es otra enzima, y esta enzima está mediando ahí estas rutas metabólicas que están involucradas en inflamación, ¿sí? Entonces son mediadores proinflamatorios. Entonces, la medida que nosotros bloqueemos esa enzima, que inhibamos esa enzima, se disminuye la inflamación, ¿sí? Es por eso que la aspirina disminuye eventos inflamatorios, porque está inhibiendo a través de esta inhibición irreversible, es decir, está formando el enlace covalente con el sitio activo, y bloquea de esa forma el sitio activo de esta enzima, de la COX, para disminuir estos eventos inflamatorios. El disulfiram es un medicamento que se ocupa para el tratamiento de alcoholismo crónico. Entonces, este disulfiram, el principio activo del disulfiram, básicamente es un inhibidor de la aldehído deshidrogenasa, ¿ya? Que es la enzima que está encargada en el metabolismo del alcohol. Entonces, justamente bloquea esta enzima, ¿sí? La inhibe irreversiblemente a través del enlace covalente que se forma, ¿no es cierto?, del principio activo de este fármaco con la deshidrogenasa. Y de esa manera se altera el metabolismo del alcohol y permite, ¿no es cierto?, aumentar la sensibilidad en presencia de alcohol, que es lo que ocurre con este medicamento. Ya. Y luego tenemos que no solamente en fármacos ocurre esta inhibición, sino que lo podemos ver también en compuestos tóxicos, ¿ya? Que se ocupa, por ejemplo, o sea, que en los gases nerviosos como el DFP,
o metales pesados, por ejemplo, en envenenamiento por plomo, etcétera, tenemos inhibición de tipo irreversible porque bloquean sitios activos de enzimas que son importantes. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos estar viendo, o son ejemplos claros de este tipo de inhibición irreversible. Y finalmente llegamos al resumen de lo de hoy, que fue largo en lo de hoy porque tuvimos el control, entonces quedamos como, terminamos de ver la segunda parte de enzimas, eh, pero básicamente vimos la cinética, ¿no? Lo de hoy día fue completamente en cinética y ver particularmente, entender bien, y como es curso de bioquímica teníamos que saber entender bien cómo derivamos, cómo llegamos a la cinética de Michaelis-Menten, a la ecuación de Michaelis-Menten, y eso lo entendimos muy bien, que partía, ¿no es cierto?, asumiendo de que teníamos el estado estacionario del complejo enzima-sustrato, y desde ahí, matemáticamente, ¿no es cierto?, íbamos viendo cómo llegábamos a la ecuación de Michaelis-Menten, que era esto de la B igual a B max por sustrato dividido por la KM más el sustrato, ¿no? Esa se la tienen que saber en la ecuación de Michaelis-Menten. Y era importante eso, entender muy bien de qué trataba la ecuación de Michaelis-Menten, porque eso nos iba dando mucha información de cómo iba saturando el sustrato a la enzima, eh, la velocidad inicial que tenía este comportamiento lineal, ¿no es cierto? Eh, y después podíamos entender mejor experimentalmente para obtener este tipo de curvas con la de doble recíproco, ¿no es cierto? La de Weber-Borg, que nos daba inmediatamente, directamente las dos cosas que necesitamos para la ecuación, que era la KM y la Vmax. Eh, y luego, esto como era muy importante también para ver las inhibiciones, que era lo que vimos después, ¿no? Las inhibiciones, porque justamente nos iban cambiando estas dos cosas, nos cambiaba la KM o bien nos cambiaba la Vmax. Vimos las tres reversibles, que era la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva, que son las tres que vimos. En la, no, en la competitiva competía por el mismo sitio del sustrato, y cambiaba, ¿no es cierto?, la KM, aumentaba, ¿no? Cuando aumenta la KM significa que disminuye la afinidad del enzima por el sustrato. Aumentaba la KM y la Vmax saturaba en el mismo valor, ¿no? Se mantenía igual. En el caso de la no competitiva, estructuralmente tenía la característica que se unía a otro lugar, ¿sí? ¿No? En otro sitio, y, y la cinética en ese caso era con una Vmax menor, ¿sí? Saturada en un valor menor de velocidad, y la KM era igual, ¿no? La KM en este caso era igual en el caso de las no competitivas. Y la tercera que vimos en la reversible fue la A competitiva, en donde cambiaba ambas, ¿no? Cambiaba la KM, que disminuía, y cambiaba la Vmax, que también disminuía, ¿no? Y eso lo podíamos ver incluso mejor con el gráfico este de doble recíproco, como el ejercicio que les dije ahí que les queda pendiente, para que vean esos 4 puntos que van a ustedes ver cómo les varía, van a ver cuál tipo de inhibición es, ¿no? Dependiendo de dónde, qué es lo que va cambiando, ¿no? Si la KM o la Vmax. Y la reversible era que se unía al sitio, pero con un enlace covalente, entonces ahí ya no podíamos volver atrás, ¿no? Era un paso que no podíamos volver atrás. Para activarla nuevamente tenemos que sintetizar otra enzima de nuevo, ¿no? Entonces, y era el caso de esto, de la penicilina, etcétera, ¿no? Que ese era el caso de la inhibición irreversible. Entonces era importante entender estas rutas inhibitorias porque también las vamos a ver también cuando veamos las rutas metabólicas. Bien, esto era lo de hoy. Nos queda después la semana que viene una parte que la vamos a ver al principio de la clase, que es mm, la última parte con la que terminamos encima, y luego la, la parte de metabolismo. ¿Ya? Una cosa, bueno, le voy a cortar acá la diapositiva.